que vayáis haciendo las cosas, que vayáis respondiendo a los cuestionarios y se los enviéis. Os he mandado un link. Yomara hizo una página en la que están ahora todas las charlas con las preguntas. Entonces he mandado a todos el link. Si alguien no lo tiene, pues me lo pide, será que no está en mi lista y se lo mando. Pero está en internet ahora, lo podéis escribir ahí en internet, poner vuestro nombre y ya pues ella se entera de que lo habéis hecho. Que vayáis respondiendo. Lo podéis hacer juntos. Incluso podéis hacer separado, porque en mi lista y se lo mando. No gastar papel, pues, pero está en internet. Pues ir respondiendo a todas. Después, los que tratar de tener contacto con el padre Juan y conmigo. Yo ayer más o menos o anteayer llamé a todos, prácticamente los que estaban preparándose conmigo, por teléfono, traté de hablar con casi todos para ver si vais haciendo las cosas. Pues está el focus, está os lo he recordado también en email, está la planificación natural de la familia, ir haciéndolo, es apuntarse y registrarse y empezar a hacer las cosas. Está el focus y después pedir los papeles. Lo he recordado también en email. Y si alguno tiene una situación natural de la familia, que es un poco ir haciéndolo, distinta, pues que me registrarse y empezar, por ejemplo, pues si las cosas. Yo me voy a casar con una persona que no es creyente. Si alguno tiene una situación, conviene que me esté pinchando un poco para que pida los papeles. Ayer revisé todos y miré todos y empecé todos los que... si me voy a casar con una persona que es protestante, pues necesito una dispensa especial. Si me voy a casar para que pida los papeles. Bueno, hay distintos casos. Entonces los distintos casos hay que verlos y hay que trabajarlos con la diócesis. Una persona que es protestante. Entonces, si alguien ha estado casado antes, pues eso es puede ser lo más dificultoso. Si ha tenido otro matrimonio previo. Entonces, bueno, el tema que nos toca hoy es un tema muy importante, pues es el tema de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor del hombre. Jesús significa Dios salva, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es un texto de Mateo 1, 27, perdón. Pues ahora me parece que es 21, me parece que me he equivocado al ponerlo, porque me ha venido así a la mente, me parece que es 1.21, pues si lo miráis... no es 1.27, sino 1.21. Mirad alguno que tengáis una Biblia por ahí. Bueno, es lo mismo. El nombre de Jesús significa Dios salva. El nombre de Jesús significa Dios salva, porque salvará a su pueblo, es lo que le dice el ángel a José, que le ponga el nombre de Jesús, y entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué? Pues porque salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre de Jesús significa Dios salva a través de Jesús. Y nos quiere salvar a todos de nuestros propios pecados y de nuestras propias debilidades y de los propios problemas que cada uno tiene en su propia vida. Entonces, lo primero que os he puesto aquí es, pues al revés, para adelante, no para atrás. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor. Jesús significa Dios salva, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el problema que tenemos con Dios, todo se llama el pecado. Entonces, lo que vamos a ver en esta charla es un poco el misterio de Jesús y el misterio del pecado también, para que nos enfrentemos con él, porque, es decir, el pecado siempre es un acto libre. Si yo no me enfrento con él, pues nadie se va a enfrentar con él. Entonces yo me tengo que enfrentar con mis pecados, cada uno con los suyos, no con los de los otros. Entonces aquí lo que he puesto es quién es Dios y cuáles son sus atributos. O sea, vamos a estar hablando de Dios. Entonces, para que no me imagine mi Diosito, pues trato de poner aquí algunas cosas. Dios es el creador, el que produce todo de la nada. No sé esto qué le pasa aquí, es que se me va. Si lo tuviese aquí, hablaría todo el rato mucho más alto. Pero bueno, vamos a ver aquí. Voy a poner aquí tampoco. Bueno, va bien. Entonces, quiero decir que lo primero es que Dios es creador. Da el ser a todo, eso significa que es creador. Y le da el ser ahora, no es que le dio el ser, le está dando el ser ahora a todo. Eso significa que es creador. Dios no fue creador, es creador. Creó también al principio, sí, pero saca todo de la nada, y cuando tú sacas todo de la nada, para que no vuelva a la nada, tienes que sostenerlo, ¿no? Imagínate, hacer imaginación, imaginaos que yo tuviese poder infinito como Dios. Solo Dios lo tiene, porque solo Dios puede ser creador. Entonces yo ahora dijese, pues que aquí que exista una manzana.
Entonces, mi voluntad, es decir, mi poder de crear y mi entendimiento harían la manzana, ¿no? Formarían una manzana aquí, pero esa manzana está dependiendo ¿de qué? Pues de que yo quiera que exista y de mi entendimiento. El momento que yo dejo de conocerla y que yo dejo de amarla, es decir, de querer que exista, la manzana vuelve otra vez a la nada. Y así todo el universo. ¿Está claro? Ese es el único Dios que existe. No existe un diosito, existe Dios. Entonces, nos damos cuenta quién es Dios cuando nos damos cuenta que es creador. Y después están los otros atributos de Dios, se llaman atributos, decíamos son como características. Lo que pasa es que se usan para Dios la palabra atributos en vez de características. Entonces, es omnipresente, Dios está en todas partes. Dice San Pablo, en Él nos movemos, existimos y somos, y vivimos. Es omnisciente, que significa que todo lo conoce. No hay nada en tu vida que no esté oculto a Dios. O sea, todo es conocido por Dios, absolutamente todo, hasta lo más oculto que tú piensas, que no sabes, hasta tus pensamientos y tus intenciones ahí, todas esas eso que te piensas que nadie lo sabe, un día saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Nada está oculto a Dios y lo sabe eternamente, porque su ser es conocimiento, y está omnipresente. Dios es omnipotente, es decir, lo puede todo. A ver qué me ha salido aquí. Es omnipresente, Dios es omnipotente, todo lo puede, para Él nada es imposible, que Jesús lo repite. Jesús cuando está en el huerto de los olivos, cuando va a la pasión, su oración es, Padre, para ti nada es imposible. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es omnipotente, entonces lo que está abriendo es a la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede está en el poder de Dios. Todo. El día que te mueras también, eso está en el poder de Dios. La enfermedad que tengas también está en el poder de Dios. ¿Y por qué Dios lo permite? Pues porque tiene un plan para tu salvación y tiene un plan para tu santidad como lo tiene para la mía. Entonces ese Dios que es omnipotente es misericordia. Nos ama siendo pecadores. Si vais a misa este domingo, que debéis de ir todos, porque es vuestra obligación como cristianos, si vais a misa, el Evangelio es sobre la misericordia de Dios. Igual que la segunda lectura es sobre la misericordia de Dios. Se llama Domingo de Letare, me parece o algo así. Sí. Y el cura va de rosa. ¿Por qué? Porque es un momento de alegría dentro de la Pascua, porque la Pascua es un tiempo, la Cuaresma es un tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque me voy acercando al misterio de Dios. Voy creciendo en virtudes y voy creciendo y purificando en mi corazón todo aquello que me está haciendo infeliz. Y porque purifico lo que me está haciendo infeliz, pues cada vez tengo más alegría. Entonces hay un momento que la Iglesia manifiesta esa alegría que tiene todo cristiano que está caminando hacia Dios. El que no tiene alegría es que no está caminando hacia Dios, así de simple y así de fácil. Entonces Dios es amor, y su ser es amor. No es que Dios ame como yo, pues yo puedo amar un ratito, o puedo... No, Dios es amor, es decir, su ser infinito es amor. Esto es la revelación máxima que aparece 1 Juan 4, 8 y el 16. Lo repite, Dios es amor. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque el conocimiento de Dios no se da por la cabeza, se da por el amor. Dios es eterno, es decir, no tiene tiempo. Me dirás, no entiendo, pues es que cuando te das cuenta que no entiendes, te estás dando un poco cuenta de quién es Dios. Un poco, porque supera infinitamente tu inteligencia. Es decir, cuando Dios no tiene ni antes ni después, ni pasado ni futuro. Dios es eterno presente, eso significa que es eterno. Eterno no significa que es muy largo, no. Eterno significa que no hay tiempo. Entonces Dios es eterno y los atributos de Dios son todo uno, es su ser. O sea, los atributos, Dios, nosotros para distinguir, pues decimos Dios es bueno, Dios es verdad, Dios es belleza, pero en Dios todo es uno. Es decir, la belleza, la verdad, la bondad, la omnipotencia, la luz, son una misma cosa. Dios es el ser en sí mismo puro, que existe eternamente y que ha creado a unos seres que somos nosotros que participamos de algo suyo, de algo de su ser. Dios es espíritu, no tiene materia, no tiene cuerpo, no está aquí o allá. Esta hoja está aquí, ¿por qué? Pues porque tiene materia, esta materia que le hace estar aquí. Esta otra está aquí, ¿por qué? Pues porque tiene una materia que le hace estar aquí y tiene que estar en algún sitio. Dios no tiene materia, es espíritu, entonces no está en ningún sitio.
Si no está en ningún sitio significa que no está localizado en el espacio como tú y yo. Yo estoy en esta posición y no puedo estar más que en esta posición. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me hace estar aquí, es decir, la materia que es mi cuerpo me hace estar aquí. Dios no, Dios es espíritu. Y el que le adora tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es vida, es bondad, es santidad y es felicidad infinita. Son todos atributos que nacen de su propio ser. Aquí pongo otros que están relacionados con la verdad. Es luz, es verdad y es sabiduría. Entonces lo que quiero es que estamos hablando de Dios, Jesucristo es Dios. Entonces todos estos atributos los tiene Él, porque es uno con el Padre. No son tres dioses, es un solo Dios. Son tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Y todos esos atributos los tiene el crucificado. ¿Está claro? O sea, el que va a la cruz es creador, es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, todos. Y sin embargo, el que es así, con todos esos atributos, algo nos habrá querido decir yendo a una cruz. Algo nos querrá decir con ese misterio que es entregarse hasta la muerte de cruz para que reaccionemos un poquito, porque insisto, no se trata de ideas de Dios, se trata del único Dios que existe, y el único Dios que existe es este. ¿Cuál? Porque los otros son diositos, son ideas de Dios. No es Dios mismo. Bueno, pasamos para adelante. Dios crea libremente de la nada, crea todo, lo visible y lo invisible. Es decir, crea las cosas que vemos y las que no vemos. Los ángeles son creados por Dios, son criaturas de Dios, dependen de Él. Ser criatura significa que dependes del amor de otro. Eso significa ser criatura, que existes porque eres amado y conocido. Entonces, cuando uno dice, no sé si Dios me ama, pues, bueno, será porque tienes un mal sentimiento y tienes un mal día. Pero, o sea, si Dios no te amase, no existirías. ¿Está claro el punto? Si Dios no te amase, no existirías. Existes porque Dios te ama. Igual que tus hijos. La razón más alta de amar a tus hijos es el amor que Dios les tiene. Igual que la razón más alta de amar a tu esposa es el amor que Dios le tiene. No amamos a nadie porque ni siquiera creemos, perdóname que lo diga así de claro, pero es que ni siquiera creemos en Dios. Este es el problema que tenemos. Entonces, el primer punto de la Biblia es que Dios es creador, y ese que es creador creó el universo y creó al hombre y ha creado todo. Entonces, el Salmo, el Apocalipsis dice, digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, es la voluntad de Dios la que hace que las cosas existan, que es omnipotente. Y cuando tú vas a la oración, si no te das cuenta que Dios es omnipotente, pues no estás haciendo oración. Todos estos atributos que he dicho, si vas a hacer oración, conviene que los actualices un poquito. Es decir, que actualices tu fe, porque solo en la fe hacemos oración. O sea, yo no voy a la oración a ver qué pasa, no, yo voy a la oración a ponerme delante de Dios y a ver qué Él quiere hacer. ¿Pero cómo me pongo delante de Dios? Pues a través de la fe, dándome cuenta de quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Pues aquí tenéis, no lo voy a repetir, los atributos divinos que están ahí. ¿Para qué? Pues porque ese Dios que me ama querrá hacer algo, ¿no? Porque además que no lo he puesto ahí es providencia. Es decir, este momento que estoy en oración es en un plan suyo eterno para Él enseñarme algo. Igual que todos los momentos de tu vida. Dios te está enseñando algo. ¿Que no prestas atención? Pues bueno, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón, que es el problema humano. Porque el problema del matrimonio se llama dureza de corazón. El matrimonio no tiene ningún otro problema más que la dureza de corazón. Entonces, como no escuchamos a Dios, pues endurecemos el corazón con nuestra soberbia, con nuestra dureza de corazón. Entonces Dios nos deja, como le dice San Esteban a los judíos, les dice, vosotros duros de cerviz, que sabéis qué significa stiff-necked, dicen, es decir, duros de cerviz, que no bajáis, que no tenéis humildad, porque la humildad es, pues diríamos que es, no sé, un poco de reverencia, duros de cerviz, incircuncisos de oído, es decir, tenéis el oído endurecido porque no escucháis a Dios, incircuncisos de corazón porque no tenéis compasión ni misericordia, ni Dios entra en vuestro corazón, siempre resistís al Espíritu Santo. Esto es lo que es la dureza del corazón, el resistir al Espíritu Santo. Entonces, quiero decir, Dios no nos quiere así, como comprenderéis. Dios la fe que hace, pues tener un corazón blando y la confianza igual, un corazón que se abre a Dios. Ya digo, cuando vayáis a la oración, esto, si lo queréis usar, los ponéis aquí y trata de entender delante de quién estás y cómo te ama.
¿Y cómo te ama? Cógete un crucifijo y mira cómo te ama, porque ese es el Evangelio de mañana, de esta tarde ya que está el Padre Juan ahí celebrando misa. ¿Qué? Pues que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Así de fuerte es el Evangelio de mañana. ¿Por qué? Pues porque, y el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Pues porque Dios ha entregado a su Hijo siendo pecadores. Es decir, Dios no tiene ningún problema con tu pecado, tiene problema con que no quieras salir de tu pecado, tiene problema con que yo no quiera salir de mi pecado. Pero Dios ha entregado a su Hijo, entonces la imagen que Jesús nos va a poner en el Evangelio es lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Imaginaos la serpiente. O sea, la serpiente estaba matando a los hebreos en el desierto. Había serpientes muchas como hay en los desiertos. Y entonces les empezaron a picar y se morían. Y entonces fueron a Moisés y entonces le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, levántala y el que mire la serpiente será curado. Fijaos que tiene la cosa en narices, ¿no? Es decir, el mismo animal que te está matando es el que te va a curar, ¿no? De hecho, las farmacéuticos tienen una serpiente en un palo, las farmacéuticos. Pero bueno, entonces quiero decir que esa serpiente que levanta, Jesús se compara con él, dice, lo mismo tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, está hablando de la cruz, claro, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y no perezca. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que te está matando a ti en tu vida, que tu pecado, como a mí me mata el mío, eso mismo Él lo ha cogido. Es decir, lo mismo que te está matando, Dios lo levanta y te dice, yo he cogido tu pecado, yo muero por ti siendo pecador. Entonces, si yo, que soy omnipotente, que soy omnisciente, que tengo divina providencia, no sales de tu pecado, es porque no crees en mí. Entonces ya estás condenado, ¿por qué? Porque no quieres salir, porque al que quiere salir, Dios le saca. Está claro lo que está diciendo el Evangelio, es un Evangelio bien fuerte, porque acaba con unas palabras, dice, el juicio consiste en la condenación en que ha venido la luz al mundo, y los hombres amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas, y no queremos que vengan a la luz, para no ser expuestos ante la luz. Todo el que obra la verdad viene a la luz. Este Evangelio para mí ha sido uno de los Evangelios que más luz me dio cuando me convertí a los 25 años y dije, wow, esto es la pura verdad. ¿Qué? Que lo que me separa de Dios son mis pecados, que lo que me hace que yo no venga a la luz son mis pecados, lo que hace a ti que no vengas a la luz son tus pecados. Y no solo pecados graves, pecados de apegos, de soberbias, de cosas a las que no me quiero desprender, de no sé qué, no sé cuántos. Hay muchos tipos de pecados, no solo hay pecados de alto nivel, quiero decir, de matar personas. Entonces, quiero decir, ese Dios... nada existe por sí mismo, existe porque participa del ser que Dios le da. Toda la creación es participación. Todos estos que el panteísmo, sabéis que son todos los indios y toda esta gente que dicen todo es Dios, hay que ser un poco más inteligente. Una cucaracha no es Dios. Participa del ser de Dios porque tiene una bondad, tiene un bien, tiene una verdad y tiene una sabiduría, pero no es Dios. O sea, distingamos, porque tal vez que nos pasamos de rosca. Las cosas participan del ser de Dios, pero no son Dios. No hay que ser tan tonto, ¿no? Pues, sí, la cucaracha es Dios, la cucaracha es Dios, la cucaracha es Dios. Pues puede ser que si me paso 3 horas pensando lo mismo, igual al final me convenzo de que la cucaracha es Dios. Pero cuando yo veo la cucaracha, y hago así, me doy cuenta que no es Dios porque la acabo de crujir. Quiero decir, es como, pero dicen que todo es Dios, eso es el panteísmo, que todo es Dios, quiero decir, no todo es Dios. Todo participa del ser de Dios, como pone ahí tan claro, porque Dios le da el ser a todas las cosas. Y como solo Dios existe, al darle el ser, le da algo que es imagen suya, una cierta imagen, una cierta participación del ser de Dios. Entonces, por eso todo lo que existe es bello, es bueno, tiene unidad, tiene verdad y refleja a Dios, pero no todo es Dios. Está claro, es muy simple de entenderlo. Pero quiero decir que es importante en nuestra relación con Dios entender que el mundo no, el mundo de las cosas son lo que son. Entonces, crear es amar, crear es dar todo, no es dar algo, porque es crear de la nada. Si algo existe es porque es amado, y esa es la razón por que las cosas existen. Aquí un dato solamente para que os deis un poco, alucinemos en colores todos un poquito. O sea, nosotros estamos en un universo que sabemos que comenzó hace 14.000 millones de años luz. Que quiere decir que la luz, que es un poco rápida, porque la luz va
lo voy a pasar a kilómetros porque yo en millas no me lo sé. La luz va a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, en un segundo la luz da una vuelta, casi 2 vueltas a la Tierra. Esa es la velocidad de la luz. Pues la luz tarda en recorrer este universo 14.000 millones de años. Esto es lo que significa eso. O sea, a esa velocidad, imagínate, 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, en un segundo, 300.000 kilómetros. Es decir, da la vuelta a la Tierra más de una vez. Es decir, tarda 14.000 millones de años. ¿Cuánto? 14.000 millones de años. ¿Cuántos años he vivido yo? No sé si nos damos cuenta que somos un segundo, nada, ni un nanosegundo en el universo, no somos nada. Pues si nos creemos ahí toda nuestra soberanía y toda nuestra... Bueno, pues ese universo que Dios ha creado, que tiene 14.000 nosotros estamos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Milky Way, le llamamos los americanos. La Vía Láctea. Entonces la Vía Láctea, que es donde está el Sol, pues nosotros sabemos que tenemos el Sol y hay 9 planetas alrededor del Sol, uno de ellos somos nosotros. El tercero, hay bastante más grandes que nosotros. ¿Qué es lo que está ahí? Eso es el Sol con los planetas. El tercero es la Tierra y después hay todos aquellos son un poco... Bueno, sobre todo Saturno y Neptuno son mucho más grandes que nosotros. Entonces quiere decir que el Sol es una estrella. ¿Cuántas estrellas hay en esta galaxia? A ver, está ahí puesto. 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones. Las deben de haber contado una a una, me imagino. No sé cómo dar cuenta, pero esos son los datos que nos dan los científicos. Yo no me he inventado nada. Lo miráis en Google, Wikipedia, y allí os sale. Es decir, hay 100.000 millones de galaxias. Esas, digo, 100.000 millones de estrellas. Quiero decir que si cada hombre de este planeta se fuese una estrella, somos 3.000 millones de hombres más o menos, que harían 7.000 millones de estrellas sin ningún hombre. Imaginaos de las proporciones que estamos hablando. Y nosotros estamos aquí, ¿dónde? En Virginia, en Woodbridge, que es un estado de Estados Unidos, que es un... No somos nada. Y sin embargo ese Dios que es infinito en poder y en gloria, nos ha amado hasta la muerte de cruz. Me digáis que no es para deshacerse de gloria y alabarle y darle gracias a todas horas. Quiero decir, y no solo eso, porque estamos en una galaxia que es la Vía Láctea, y en esa galaxia, que es como un cúmulo, es una cosa que está dando vueltas así, sobre sí misma, una espiral, en esa galaxia hay 100.000 millones de estrellas. Pues es que resulta que hay 10.000 millones de galaxias. Es decir, que si cada humano se fuese a una galaxia, no a una estrella, a una galaxia, que unas son más grandes que la nuestra y otras más pequeñas, habría pues 10.000 millones, somos 3.000 millones, 7.000 millones, 7.000 millones de galaxias sin ningún humano. Esto, que es el universo, me cuesta a mí más hacer así que a Dios crear el universo. ¿Está claro lo que digo? Lo digo para que os deis un poquito de aproximación de con quién estamos tratando, porque algunos vamos de listos por la vida y me parece que no nos va a salir muy listo al final, la cosa. Entonces quiero decir que Dios está ahí, nos ama con un amor infinito, pero que Dios es Dios. Entonces la postura propia ante Dios es la adoración. Entonces lo que voy aquí es, para tratar de entender qué es el pecado, porque lo que me parece es hacer entender que si no entendemos qué es el pecado, no entendemos por qué Jesús ha venido, por qué Jesucristo ha entrado en la historia, por qué se ha encarnado el Hijo de Dios. Pues lo primero es entender el pecado. Y para entender el pecado lo que hay que entender es reconocer primero la profunda relación que tiene el hombre con Dios. Tiene esa profunda relación que es el pecado es desenmascarado en su verdadera identidad como un acto humano que es rechazo de Dios, que es amor y oposición a Él, a su amor, que es amor pero que es todos los demás atributos. Imagínate la situación de uno que peca. El hombre es creado para conocer y amar a Dios y compartir la vida de Dios. Para este fin ha sido creado. Y esta es la razón fundamental que Dios crea. Dios crea todo el universo para que tú un día le puedas contemplar cara a cara. ¿Por qué? Esto es lo que es esto es lo que es inexplicable. Yo cuando lo pienso digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué Dios me tiene que amar a mí? ¿Cuál es la razón que he hecho yo para que me ame hasta ese punto? Pero no me digáis que es una cuestión, o sea, ese ser que es con esa inmensidad,
con esa... es decir, no podemos ni imaginar lo que es, porque siempre que afirmamos algo de Dios es muchísimo más lo que negamos, se llama la analogía, que es nuestra manera de hablar de Dios. Es decir, podemos afirmar que Dios es bueno, pero la bondad de Dios supera infinitamente la bondad que yo puedo entender en toda la creación. Ese ser, ¿por qué me ama a mí? ¿Por qué me ha amado? No me digáis que no tiene... Eso es lo que es, por eso necesitamos la fe. Porque ¿cómo voy a entender yo que alguien... Claro, en las otras religiones no entienden eso. Porque es en el cristianismo donde el Dios verdadero se ha revelado y se ha revelado como un Dios que es amor. Como un Dios que se entrega, como un Dios que es vida en sí mismo y que quiere hacernos partícipes de su vida. Eso las otras religiones ni lo olían. Sí, es en el cristianismo donde Dios entra en la historia para revelar que el amor que nos tiene, que ese Dios que las otras religiones entendían por lo menos, ¿por qué? Porque la razón te puede llegar a conocer que hay un Dios, que es omnipotente, que es providencia, que es el creador de todo, pero las religiones no podían nunca entender que Dios les amaba. Eso es lo que se revela en el cristianismo y es la esencia misma del cristianismo. Y que nos ama siendo como somos, que es todavía más complicado, ¿eh? Somos cada uno de nosotros somos... Todos, cada uno sabe quién es, ¿no? Bueno, pues entonces en esa situación vamos a intentar entender el Dios es creado para conocer y amar a Dios, es lo que pone ahí, la situación original. Vamos a ponerlo entero porque si no luego no lo veis. Entonces Dios creó a Adán y Eva a su imagen y en amistad con Él. Estaban en armonía con Dios, estaban en armonía consigo mismos, con la creación y entre el hombre y la mujer. No tenían problemas, como nosotros tenemos. Habían sido creados en justicia y santidad. Una gracia que era participación de la vida divina. Es decir, una gracia que se llama la gracia santificante, que les hacía estar en una plenitud total porque estaban completamente su ser. Había sido creado para vivir de Dios y manifestar a Dios a través del cuerpo. Por eso estaban desnudos sin sentir vergüenza. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo había sido creado para revelar el misterio de Dios. Y sigue siendo este el misterio por el que Dios ha creado al hombre. Lo que pasa es que ahora con el pecado original, pues las inclinaciones están un poco dañadas. Pero quiere decir, esa gracia, que era una participación en la vida divina, era lo máximo que Dios había dado porque les hacía participar de su propia intimidad. Es decir, vivían en armonía con Dios, no tenían desórdenes como nosotros, no tenían enfermedad, no iban a morir, tenían conocimiento de todas las cosas necesarias para humanas. Déjala, pobrecito, que descanse. Digo, tenían todas las cosas que tiene que tener un ser humano en plenitud. ¿Por qué? Porque Dios los había hecho. Entonces, fijaros, este es el punto, por la irradiación de esta gracia, es decir, la gracia era tan tremenda, estaban planificados en todas las dimensiones de la vida del hombre, eran felices, por eso se llama el paraíso. Mientras permanecieran en aquella intimidad divina, el hombre no tendría que sufrir o que morir. Entonces, de su amistad con Dios fluía la felicidad de la existencia en el paraíso. Es decir, la unión con Dios era tan fuerte que cuando veían a Dios en todas las cosas, que es lo que le pasa a los santos cuando purifican el corazón. Es decir, todo manifestaba y revelaba a Dios, sobre todo la mujer y el hombre, la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Entonces ese era el plan de Dios original. Entonces Dios le había dado al hombre un dominio sobre sí mismo, que dice, creced, dominad la tierra, pero sobre todo un dominio sobre sí mismo, es decir, el hombre tenía dominio de sus propios actos, tenía santidad, tenía justicia, tenía integridad, estaba en un estado de plenitud. Entonces, estaba ordenado, no tenía la concupiscencia, triple concupiscencia, ni los placeres de los sentidos le apartaban de Dios, no, los sentidos, todo le llevaba a Dios, los sentidos, el comer, todo le llevaba a Dios. Lo que le pasa a los santos también, a algunos. Entonces, de hecho, hay una oración que hacemos al Espíritu Santo que dice, Espíritu Santo, enciende con tu luz nuestros sentidos. Enciende con tu luz nuestros sentidos. ¿Para qué? Pues para que gocemos a Dios a través de los sentidos. Dios nos ha dado un cuerpo no para negar el cuerpo, sino para vivir el cuerpo en plenitud. Lo que pasa es que al principio hay que negarle un poco porque el cuerpo nos desvía cuando no estamos abiertos a Dios, pero todo el proceso espiritual es, pues los santos veían a Dios en todas partes y gozaban a Dios en todas partes. Entonces, esto es lo que significa la desnudez, ya lo he dicho. Pero una criatura espiritual...
El hombre, como un ser racional, debe de dejar que él mismo y su libertad sean guiadas por la verdad primera, que es Dios, el Creador. No puede pretender ponerse a sí mismo por encima de la verdad. Este es el problema humano siempre. Es decir, por encima de la realidad, porque la verdad y la realidad es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Si yo digo que aquí hay 2 hojas, esto es verdad. ¿Por qué? Porque estoy diciendo lo que hay en realidad. Si digo que hay 3, pues estoy diciendo que es lo que es verdad, porque aquí hay 3 hojas, ¿no? O sea, la verdad y la realidad es lo mismo. Lo que pasa es que la realidad está ahí fuera y la verdad está en mi conocimiento. Esta es la única diferencia. Entonces, la verdad, cuando dice la gente, no existe la verdad, digo, pero ¿cómo se puede ser tan absolutamente idiota? O sea, cuando uno dice que no existe la verdad, está diciendo que no existe la realidad. Más tonto no se puede ser. Pero además está diciendo que lo que él dice es verdad. Pero te decís más tonto todavía, ¿no? ¿Por qué? Pues si tú dices no existe la verdad, estás diciendo que lo que tú dices es verdad. ¿O no? Porque si es mentira, entonces sí existe la verdad. No sé si me explico. Que es que la gente va a echarse a llorar de risa de cómo estamos a nivel intelectual en esta sociedad, que esa frase se repite con frecuencia. No existe la verdad. La verdad es simplemente la realidad, es decir, la inteligencia humana, la razón que Dios te ha dado, está hecha solamente para una cosa, solo para una, conocer la verdad. O conoces la verdad o no conoces. El que conoce siempre conoce la verdad. El que piensa no, porque puede errar, pero el que conoce, es decir, si yo pongo aquí 4 hojas, pues hay 4 hojas, no 3. Y eso es una verdad, ¿por qué? Porque hay 4 hojas aquí. Si yo digo aquí lo que tengo en la mano son 4 pescados, pues entonces ya empezamos a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy diciendo algo que no está en la realidad. Entonces Dios nos creó para someternos a la verdad, que es la manera de obedecer a Dios. No le obedecemos a Dios, yo tengo que obedecer a Dios. No, yo tengo que obedecer la verdad, que es como Dios quiere que le obedezca, porque Él me da una razón para que yo pueda conocer cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad sobre la sexualidad humana? ¿Cuál es la verdad sobre la relación con mi esposa? ¿Cuál es la verdad sobre mis actos y cómo me comporto y qué hago y qué miro y qué no miro y qué dejo de hacer y qué no dejo de hacer? Es decir, Dios me ha dado una capacidad de conocer la verdad. Y esta capacidad se la dio al primer hombre en una plenitud que nosotros no tenemos. Por eso su pecado fue más grave que el nuestro, claro. Entonces el hombre no podía ponerse por encima de la verdad, porque ponerse por encima de la verdad era ponerse por encima de Dios. Entonces, si me pongo por encima de la verdad, me destruyo a mí mismo. Y esto es lo que estamos haciendo continuamente en nuestras vidas. Se llama el pecado. Es un destruirnos continuamente. A través de la soberbia, de la vanidad, de la ira, de los juicios, de las críticas, de la pérdida de tiempo. Estamos continuamente destruyéndonos a nosotros mismos. Porque hay una verdad sobre la acción humana. ¿Que la puedo conocer? Pues claro que la puedo conocer. ¿Que me cuesta hacerla? Claro, por eso necesitamos la gracia de Dios, por eso necesitamos la salvación. Entonces, pero como criatura espiritual, solo podía vivir en la amistad de Dios si se sometía a la verdad que Dios le estaba ofreciendo. ¿Qué verdad? Pues que hay un bien y que hay un mal, que esto no lo decides tú, que es lo que significa el árbol de la ciencia del bien y del mal, no significa ninguna otra cosa. ¿Qué? Pues que hay un bien y que hay un mal, que yo te he dado una naturaleza, yo te he creado bien, te he hecho muy bien, vio Dios que era muy bueno y te da unas inclinaciones y te da unos deseos y te he puesto de tal manera que estos deseos se colman con un bien, pero no se colman con el mal. Entonces, evita el mal y haz el bien. Esto es lo único que está diciendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le está diciendo, no hagas el mal, haz el bien. ¿Por qué? Pues que el día que hagas el mal morirás. ¿Por qué? Pues porque no puede ser de ninguna otra manera. ¿Por qué? Pues porque la vida le está viniendo de Dios. O sea, la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal señala el primer principio que es lo que estaba hablando, el bien ha de buscarse y hacerse y el mal ha de evitarse. Este principio vital para su humanidad está ligado a su condición de criatura, es decir, yo no puedo decidir qué es el bien y qué es el mal. ¿Por qué? Pues porque si yo me corto una mano, me quedé sin mano. Y entonces, ¿ahora qué? Pues me he quedado sin mano. Yo no decido que cortarse una mano es bueno o malo, no, es malo necesariamente. A no ser que tenga una gangrena y entonces, por evitar un mal mayor, me corto la mano. Pero quiere decir que yo no decido qué es el bien y qué es el mal. Y aquí cuando me quiero referir también a las relaciones sexuales y a los temas de matrimonio. O sea, es un plan de Dios, hay una ley de Dios. Entonces, cuando yo pretendo decir qué es el bien y qué es el mal, independientemente de Dios, porque tengo un sentimiento, porque tengo una emoción, que es lo que hace Satanás con la mujer, precisamente tentarla a través del sentimiento y de la emoción, ¿para qué? Pues para pecar, para eso la tienta con el sentimiento y la emoción. ¿Por qué? Porque en vez de seguirse por la razón, que el hombre le tenía que haber ayudado y no la ayuda, pues entran los dos en la historia
del pecado. Es decir, el tentador lo sabe muy bien, por eso les dice, cuando comáis seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Es mentira, Satanás siempre miente. Es decir, Satanás no puede decir verdad. Entonces, ¿qué significa? Que es mentira. Pero le está diciendo aquello que ya conocían, que era el bien y el mal, porque tenían conciencia humana, porque eso es lo que significa el árbol de la ciencia del bien y el mal, le está diciendo Dios, no comáis de él, es decir, no queráis decidir lo que es bien y mal. Entonces le dice, no, decidid lo que es el bien y el mal. Y entonces seréis como Dios. Y es el contrario, el que hace el mal nunca sabe que lo está haciendo. Hasta que empieza a hacer el bien, y entonces se da cuenta de que está haciendo el mal. El árbol es un símbolo de los límites insuperables que el hombre, siendo criatura, debe reconocer, libremente respetar y obedecer. Con confianza, pues son su propio bien. No es que Dios me esté diciendo, mira, te estoy poniendo estas leyes para fastidiarte. No, es que tu bien es usar la razón, porque hay una verdad. Es que tu bien es ser fiel a tu esposa, porque hay una verdad, que se llama fidelidad. Es que tu bien es no ser impaciente, porque hay una verdad. La paciencia te ayuda en las relaciones humanas. Es decir, no voy a los actos humanos, pero todos los actos humanos tienen una verdad. Entonces la cuestión es, eso es lo que estaba señalando el árbol, es decir, el hombre depende necesariamente de su creador. ¿Por qué? Pues porque Dios me ha creado de una manera. Es decir, para mí es un bien el que poder hablar, quedarme mudo no es un bien. Entonces el hablar es un don de Dios, es un bien, pero el hablar ahora puede ser para mentir. Pues obviamente no, pero es Dios el que me ha dado la capacidad de hablar. Igual que Dios me ha dado la capacidad de amar, pero el amar de una manera lujuriosa es un bien, no, es un mal. ¿Por qué? Porque destruye el amor, porque hace que no ame a mi esposa, que la use como un objeto, un instrumento sexual. Y entonces ahora no solo no amo a mi esposa, sino que además deseo otras mujeres, porque claro, en el deseo sexual puedo desear a millones, en el amor no, en el amor solo puedo amar a una. No sé si nos damos cuenta del problema. Entonces hay una verdad sobre el amor, hay una verdad sobre el bien. Entonces Dios lo que le dice es, yo te he creado con una capacidad de amar, con una capacidad de conocer la verdad, con una capacidad de entrar en comunión, con una capacidad de ser feliz, pero no elijas el mal, porque el mal es lo que te destruye a ti. A Dios, como comprenderás, ya os puse el ejemplo, ¿no? Ese de... Entonces, Dios ha puesto unas normas morales grabadas en la naturaleza misma de la persona humana por Dios para su bien y su felicidad. Es decir, cuando yo hago el bien, yo soy más feliz. Cuando yo hago el bien, yo tengo más alegría. Cuando yo hago el bien, crezco como persona. Cuando hago el bien, mi matrimonio funciona mejor. Cuando soy más paciente, las cosas van más sencillas. Cuando estoy más alegre, es decir, cuando hago el bien, yo mismo camino hacia la felicidad. Cuando hago el mal, yo mismo me hago infeliz y hago infeliz a los que están alrededor mía. ¿Por qué? Porque está la ley de Dios. La ley de Dios no es una cosa, es que Dios nos ha hecho con una naturaleza que cuando hace un tipo de actos, esos actos le ayudan a ser feliz, y cuando hace otro tipo de actos, esos actos le hacen infeliz. Entonces Dios había creado así al hombre y le había dado la capacidad de elegir, porque claro, ahora el hombre puede mentirse o puede mentir, y entonces esto es lo que pasó. Solo Dios es creador, la criatura es siempre necesariamente una mera criatura, no Dios. Es decir, no puede decidir cuál es el bien y cuál es el mal, porque no puede. Esto es lo que estamos intentando en esta sociedad, por cierto, No voy a entrar en ese tema porque no me interesa, pero que quede claro que eso es lo que pretende esta sociedad. Decir cuál es el bien y cuál es el mal. Y además imponerlo a los demás. Frente a Dios, claro. Entonces, bueno, voy a pasar aquí, ya lo veréis vosotros si os interesa, es un tema muy interesante, porque lo que está mostrando es cuál fue el problema del pecado original. O sea, ni el hombre ni ninguna otra criatura puede ponerse a sí mismo en lugar de Dios, como creador, reclamando para sí el dominio del orden moral, del verdadero camino del amor, sin consecuencias terribles. Puede, pero con consecuencias. Este es el problema. O sea, porque los animales no pueden escapar del plan de Dios. ¿Por qué? Pues porque tienen instintos y hacen siempre lo que el instinto les dice. Tú no verás un animal que hace algo distinto de eso. Por eso los animales son perfectos siempre. ¿Por qué? Porque todo lo hacen según el instinto. Tú ves un pájaro y es que hace el nido perfecto, nadie le tiene que enseñar. Ves, el otro día estábamos comentando y dices, mira, ¿cómo vuelan los pájaros? ¿Pero quién les ha enseñado a volar? ¿Quién les ha enseñado a usar el viento como lo usan? Que ya le gustaría a cualquier piloto llegar a un tercio de lo que hace un pájaro con el viento. Es decir, cómo lo maneja, cómo se mueve para arriba, para abajo sin mover las alas. Digo, es todo alucinante, pero nadie le ha enseñado. Su mamá no le ha enseñado a hacerlo. No necesitaba una mamá para que le enseñase. No, el pájaro por instinto lo sabe. ¿Por qué? Porque está grabado en su naturaleza unas inclinaciones que son su bien, además, como nosotros. Dios a nosotros nos ha quitado los instintos, no todos,
y nos ha dado razón. ¿Para qué? Para que nos movamos por la verdad, por el bien, es decir, por el amor. Para que nos movamos por la libertad. Y esta es la cualidad que le dio al hombre en el primer momento. Pero claro, lo que le dice Dios, que es lo que significa el árbol de la ciencia del bien y el mal, no es un árbol que está fuera, el árbol de la ciencia del bien y el mal es la conciencia humana. Es decir, Dios le da una conciencia al hombre. Esto es un relato imaginativo, narrativo, que quiere hacernos unas ideas. Como tú comprenderás, el diablo no es una serpiente que habla, porque las serpientes no hablan. Es decir, lo que está expresando es el problema del principio de la historia de la humanidad y el problema del pecado. Y entonces lo que el autor sagrado, que es inteligentísimo, está mostrando. Y entonces, y él sabe perfectamente que Dios es el innombrable. Sin embargo, Dios lo pone paseando por el jardín. Y él sabe, sin embargo, que Dios es Yahvé, que es él, no tiene nombre. O sea, ni se puede pronunciar su nombre. Y sin embargo, para dar una imagen, para que la gente del tiempo pueda entender las cosas, pone a un Dios paseando por el jardín. Pero ¿cómo va a estar Dios paseando por el jardín? Como si tuviese dos gambas, como yo, como dicen los italianos, o dos piernas. Que no, o sea, es una imagen para mostrar la amistad que tenía el hombre con Dios en aquel momento. Para que el hombre, Dios tenía un trato de amistad con el hombre. Dios paseaba por el jardín significa que eran amigos, que no tenían problemas, que el hombre no se escondía de Dios hasta aquel momento, que el hombre tenía una relación con Dios plena. ¿Por qué? Porque estaba plenificado interiormente en la relación con Dios. Y esa gracia que tenía le hacía vivir una plenitud absoluta que se llama el paraíso. Que tampoco probablemente era un sitio, era un estado del alma. ¿Que sería un sitio? Sí, pero era sobre todo un estado del alma, no era un lugar concreto. Era el estar en comunión con Dios total. Igual que el cielo es estar en comunión con Dios, no es un sitio. Entonces, bueno, Dios es creador, entonces el pecado siempre es oposición y rebelión contra la verdad, es decir, contra el don de Dios. Dios había creado al hombre con un solo sentido, para poderle dar su propia vida, es decir, para poderle comunicar sus dones. Es la única razón por la que Dios crea. Dios no puede crear por ninguna otra razón, más que comunicar sus dones al hombre. El animal no tiene capacidad de recibir dones, el animal lo más que puede comer es comida y bebida, y poco más, quiero decir, y también fornicar de vez en cuando, el animalito, cuando llega el tiempo del mate. Pero ¿qué más? Un animal no puede recibir nada más. Nosotros no, nosotros estamos creados de tal manera que podemos abrirnos a la verdad, a la belleza, al bien, a la felicidad, a la luz, a la vida infinita que es Dios. Entonces Dios crea al hombre para darle, pero claro, el hombre dependía del don de Dios, porque está creado para eso. Y entonces el hombre, pues bueno, el pecado se oposiciona a esa voluntad de Dios de don, de dar. Es el amor de Dios que se encuentra con mi negación, pretendiendo ahora, pues dirás, ¿y cómo pudieron pecar? No, es incomprensible. Porque el pecado siempre es irracional, el pecado siempre es una locura, el pecado siempre es muerte, todo pecado. Es como Satanás, ¿cómo Satanás pudo pecar? Un ser que es luz, se llamaba Luzbel. ¿Por qué? Por la soberbia, se ciega en sí mismo y dice no. Entonces, ¿esto cuántas veces te ha pasado a ti y a mí? Pues bueno, no quiero decir, no es que vamos a hablar de ellos. ¿Qué? Que nos cegamos y no. Y hacemos lo que sabemos que está mal y lo volvemos a hacer. Y es la soberbia siempre la que ciega, para no querer ver. Pues la humildad es la salvación, quiero decir. Entonces, hay algo ahí misterioso, porque las pasiones humanas, claro, el pecado del ángel no es como el nuestro, el del ángel es infinitamente más grave. ¿Por qué? Porque el ángel no tiene pasiones, el ángel no puede ser movido por los sentimientos, ni por las emociones, no. El ángel decide por sí mismo, en su pura inteligencia que es, porque es un ser que no razona, solo ve intelectualmente, espiritualmente, decide no. ¿Qué? Lo que le propone Dios, no sabemos exactamente, probablemente era la encarnación del Verbo o el servirnos a nosotros, porque los ángeles, según San Pablo, han sido creados para el servicio de la salvación de los hombres. Entonces, igual, claro, nos ve a nosotros tan miserables, tan poca cosa, comparado con Él, dice, no, yo no serviré. Fijaros que luego todo el proceso de la salvación de Cristo es venir a servir. Es el Hijo del Hombre, Dios, que se viene a la tierra a servir, para enseñarnos que el camino del amor es el servicio. Pero Satanás, como no quiere servir al hombre, rechaza el plan de Dios. Es decir, amar es servir, que quede claro, no es tener un sentimiento o una emoción de esas estúpidas de las películas. El pecado es amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, el rechazo de Dios, desprecio de Dios, y en el fondo odio a todo lo relacionado con Dios y a lo que viene de Dios. Todo pecado tiene esa significación, si no, no sería pecado.
Sí, el pecado es corrupción, desea ser como Dios y decidir en lo que es bueno y malo. Esto lo hacemos todos en todas las veces que pecamos. Es decir, cuando yo tengo relaciones sexuales con una persona que no sé, lo que sea, cualquier... O sea, ¿por qué las tengo? Porque yo decido que esto es mi bien. O sea, yo quito a Dios del medio, quito mi pensamiento de Dios, y yo, porque quiero esto, porque a mí me apetece, porque a mí me gusta y porque a mí me da placer, quito toda racionalidad y hago lo que yo quiero. No sé si os dais cuenta de lo tremendo que es la cosa. ¿Por qué? Porque estoy oponiéndome completamente al plan de Dios. Entonces estoy estando en una situación de pecado. Entonces, bueno, pues el pecado siempre produce lo que produce: vacío, tristeza, amargura, soledad, desesperación. Todo pecado tiene esas consecuencias. Por eso vivimos en una sociedad que la gente vive huyendo, porque tiene un vacío total en su vida, porque vive desesperado, porque no tiene sentido su vida, porque el que da sentido a la vida es Dios. Entonces vive en la vida casi a punto de deprimirse. O sea, casi no nos deprimimos porque sería demasiado el sufrimiento. Entonces preferimos no deprimirnos, entonces nos distraemos con cosas. Estamos ahí todo el día en el aparatito, arriba, abajo, en la televisión, en no sé qué. Es una vida completamente muerta. ¿Por qué? Pues porque el pecado produce muerte en el hombre. Entonces la esencia fundamental del pecado es lo que le dice Dios. El centro de todo pecado es el orgullo, es yo. Frente a aquel que me ama y que me da el ser y que es mi creador y que me quiere mi plenitud, es yo voy a hacer mi propio camino. Bueno, y es un camino siempre de soledad, de desesperación y de muerte. El pecado es muerte del alma y después física. Entonces, como es lógico y como es muy simple de entender, ¿qué pasa con el pecado? Que yo, al romper la relación con Dios, soy yo el que la rompe, no Dios. Rompo ese estado que tenían, que hemos hablado de armonía, de plenitud, de todo, pero es que ese estado de armonía venía por la relación con Dios, era irradiado, tenía su raíz en la relación con Dios. Entonces, al romper la relación con Dios, pierden todos los dones que Dios les había dado, entra la muerte, entra el sufrimiento, entra la ignorancia y entra las cosas que entran en la historia. ¿Por qué? Pues porque todo estaba dado por el don que Dios le había dado y estaba llamado a transmitirlo a su descendencia, en su libertad, es decir, en su elección, pero elige no. Y entonces elige destruir el plan de Dios. Bueno, aquí el pecado es muerte del alma siempre. Entonces el pecado es muerte del alma y después física. Dios es fuente de la vida, entonces el momento que yo rompo fuente de la vida, Dios es la vida del alma, Dios es la luz del alma, Dios es el alimento del alma, Dios es la sustancia del alma. Es decir, el alma está hecha para vivir de Dios. Los animales no tienen alma, por eso viven de comida y de bebida, punto. Nosotros animales somos peores que los animales, pues vivimos también solo de comida y de bebida. Pero quiere decir que el ser humano está hecho para vivir de Dios. Esto es lo que constituye la esencia de la humanidad, que es lo que hace la diferencia a los animales, que puede vivir del amor de Dios, del don de Dios, de la gracia de Dios. Pero claro, esto es una decisión suya. Entonces el hombre decidió de alguna manera, pues eso, me gusta, eso lo encontré, no sé dónde lo encontré, pero me gusta. Es como vive normalmente que vive sin Dios. Yo y alrededor mis cosas, las cosas sobre mí, las cosas que odio, los otros, nada más, yo, el universo es yo. Así vive el 98% de las personas en esta sociedad. Yo. Esto yo, es mi teléfono, mi no sé qué, lo que a mí me apetece, lo que a mí me gusta, yo. Mis amigos, mis cosas, mis no sé qué, los sitios donde yo voy, mi Facebook, mi no sé qué, yo. Jamás, no sale de su propio yo nunca. Es todo enfermo, claro. Por eso es tan importante poner a Dios, porque el matrimonio pues no funciona sin poner a Dios primero. Entonces, todo pecado es contra el verdadero amor, es egoísmo, todo pecado es contra la razón, es estúpido, todo pecado es contra mi humanidad y mi crecimiento como ser humano, es narcisista, es destructivo, todo pecado es elegir ser inhumano, es ceguera y es locura. Todo pecado es alienación, es suicidio. Alienación significa que de algo que se me ha dado lo pierdo. ¿El qué? Mi propia humanidad, el don que se me ha dado. Entonces, todo pecado que existimos para la unión con Dios es una contradicción de nosotros mismos, es decir, todo pecado es soberbia, mentira sobre mí mismo.
Todo pecado es demoníaco, es ponerme a mí en el lugar de Dios y darle poder al diablo en mí. Quiero decir, ahí pongo unas imágenes de, bueno. Mi pecado es además contra mi felicidad y contra la felicidad de los otros. Entonces paso de aquí para adelante porque, bueno, esto lo podéis leer si queréis o no, lo tenéis ahí en lo puesto en el PowerPoint, ya lo tenéis, el PowerPoint os lo he mandado a todos, si alguien no lo ha llegado, con las preguntas también. Tardaré ahora ser un poquito más, o sea, ya os he mandado este PowerPoint y las preguntas, o sea, lo tenéis 2 semanas para hacerlo, entonces, quiero decir que todo pecado el pecado es contra mi felicidad y contra los otros. Entonces Dios creó todo para el hombre y el hombre para la unión con Él, por el amor y el conocimiento de aquel que es la única felicidad verdadera, Dios. Nuestro ser está hecho para esa relación de comunión personal y de intimidad con Dios, que pasa mediada por el matrimonio. Este es el punto que me parece que es más importante entender en el cristianismo. Es decir, la relación con Dios pasa por mi matrimonio, por eso los crea hombre y mujer desde el principio. Es decir, Dios nos crea para la unión con Él y para una comunión de intimidad en esta vida con Él, pero, como había creado a Adán y Eva, vivían en una intimidad con Dios que era el paraíso. Entonces, pero ahora el camino hacia Él era la relación entre el hombre y la mujer. Entonces, la relación entre el hombre y la mujer es precisamente lo que introduce el pecado original, porque quita a Dios de la relación. Entonces, al quitar a Dios de la relación, que no sabemos exactamente, yo me imagino lo que fue, que la mujer quiso ella ser fin del hombre en vez de ser Dios. Entonces, en vez de ser mediadora, quiso ser seductora. Y este es el pecado original. Es la raíz de todos los males que existen en la historia. Esa intención de la mujer de que ella le va a hacer feliz al hombre. Porque la felicidad venía de Dios. Entonces, la mujer estaba para llevarle al hombre a Dios. Es decir, era mediadora. Entonces, como la Virgen María, ¿no? Si tú miras a María, que es la nueva creación, que es la salvación, que es la redención, es una mujer que es mediadora. De hecho, a la Virgen la llamamos mediadora de todas las gracias. ¿Por qué? Pues porque ella no es nada, es una criatura, pero es una criatura que no se opone a Dios, ha sido puro cauce de la acción de Dios y ella misma trae al verbo porque Dios quiere a través de ella, es un don de Dios. Pero es por eso, es para donde, como vemos aquí, o sea, al negar a Dios como origen y como fuente, le estoy negando también como meta, y entonces estoy metiéndome en un mundo de oscuridad, de tiniebla, de pecado, donde entra la historia y entra además el poder de Satanás, además, que es para echarse un poquito a temblar. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es darle poder al enemigo, a Satanás, dentro de nuestras relaciones humanas. Entonces, claro, aquí está el problema. Es decir, el problema es que es el hombre el que ha tomado la decisión, no es Dios. Dios la ha creado para ser feliz, Dios la ha creado con unos dones, igual que nos ha creado a nosotros, no con los mismos que Adán y Eva, está claro, porque ellos vivían a plenitud, por eso su pecado fue tan grave. ¿Por qué? Porque los dones que tenían eran más altos, el pecado de Satanás fue más grave todavía. ¿Por qué? Porque los dones que tenía Satanás eran todavía más altos. Entonces, en la medida de los dones que te ha dado Dios, tu pecado será más grave y por lo tanto tu infierno, si no escoges el bien, será más profundo, igual que tu cielo puede ser más grande. ¿Por qué? Pues porque Dios ha dado a cada uno unas capacidades y unos dones. Entonces estos dones los utiliza para Dios o los utiliza para sí mismo. Y entonces es el problema siempre de todo lo que tenemos en la vida. ¿Cómo lo usamos? La tentación siempre es mentira. Entonces aquí lo que pongo es cómo tienta el tentador, siempre distorsionando la verdad. Es lo que hace con Eva, le miente, le dice, pero Dios os ha prohibido comer de todos los árboles, ¿no? Y era mentira, no lo había prohibido, pero la mujer entra en diálogo con él. Y al entrar en diálogo con la mentira, ¿qué le dice? No, solo nos ha dicho que no toquemos este. Dios no había dicho eso, Dios había dicho no comáis, no había dicho no toquéis. Pero ella ya está exagerando el mandamiento de Dios. Es decir, está haciendo como el mandamiento que Dios ha puesto como una carga. Es decir, como la ley moral que Dios había dicho, no comáis porque moriréis, lo está exagerando. Dice que vuelve a mentir, no moriréis. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que comáis seréis como Él, conocedores del bien y del mal. Entonces, en ese acto en el que Satanás vuelve a mentir, la mujer se siente atraída por los sentidos, por la fruta, por el deseo de alcanzar, ¿y qué? De ocupar el lugar de Dios. Todas las mujeres en la relación con los hombres quieren ocupar el lugar de Dios. Examinaros vuestro corazón.
Mujeres, yo no digo nada, que cada uno se mire a sí mismo. ¿Tú no piensas que le vas a hacer al otro feliz? Eso significa ocupar el lugar de Dios. Si tú piensas que tú a una persona humana le vas a hacer feliz, es que tú piensas que eres Dios. Es decir, no lo piensas, porque si lo pensases dirías, ¿qué estoy pensando? Pero quiero decir que los actos que hacemos y las relaciones en las que entramos, es obvio que la gente piensa que ellos pueden sustituir a Dios. Porque cuando la misión de la mujer es llevar el hombre a Dios, sin embargo, ¿qué hace? Llevarla a él, a ella, perdón. Entonces, claro, se produce ¿qué es lo que pasó en el pecado original? Pues que eso, exactamente. Que al pretender traerle al hombre a él, se produce lo contrario, porque todo pecado siempre lleva el castigo en sí mismo. Dios no castiga. Dios no necesita castigar a nadie. ¿Tú comprendes que un ser que es infinito en su ser, en su bondad, en su sabiduría y en todos sus dones y en todo lo que es Él, tiene que castigar a alguien? Separarme de Él es el mayor castigo que existe. La separación eterna se llama infierno. ¿Me va a castigar Él? Yo me castigo a mí mismo, con mi soberbia, con mi vanidad, con mi lujuria. Yo soy el que me estoy castigando a mí mismo. Soy yo el que me estoy destruyendo a mí mismo. Pero Dios no necesita castigar. ¿Que la Biblia se habla de castigo? Sí, porque quiere expresar que el acto humano lleva un castigo siempre. Y Dios es el creador. Entonces Dios ha hecho el bien y el mal. Entonces cuando yo escojo el bien, yo tengo más felicidad, tengo más plenitud de bien. Cuando yo escojo el mal, yo me estoy destruyendo y el castigo ha entrado ya ahí. ¿En qué? En tu propio acto. Es decir, lo que a ti te hace infeliz son tus propios actos. Si tú no eres feliz, son por tus propios actos. Esto es lo más importante que tenéis que entender en toda vuestra vida. Y es lo más importante que tenéis que enseñarles si tenéis a vuestros hijos. Que sus actos les van a hacer felices o sus actos les van a hacer infelices. Porque Dios ha dado la capacidad al hombre de elegir el bien. Dice, no queráis decidir lo que es el bien y el mal, porque ya yo os he puesto en el corazón una ley que os dice, aborreced el mal y elegid el bien. Haced el bien y evitad el mal, que es la ley de todas las leyes, la primera de todas las leyes. Pero claro, ahora puedo yo coger otros caminos. Pero quiero decir, que el tentador siempre lo que hace es lo mismo, es el padre de la mentira y es el seductor, el que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9, se opone a Dios y a su plan. Está mal ahí, y a su plan de salvación. Y trata de separarnos de la unión con Dios, esa es su acción siempre. O sea, Satanás siempre actúa igual, es muy tonto, en el fondo, si tú eres listo, claro, porque siempre lo que quiere es separarte de Dios, pero si tú utilizas lo mismo que Satanás te presenta para unirte a Dios, pues como hace Jesús, pues te unes más a Dios. Entonces, pero a eso se llama la fe y la esperanza, que en vez de dejar en la tentación que me lleve, lo que hago en la tentación, venirme más fuerte a Dios, porque Dios permite la tentación para que crezcamos más en la unión con Él. Entonces, si supiésemos eso y si lo entendiésemos, que es lo que hace Jesús, nos enseña cuando va al desierto, ¿no? ¿A qué? A vencer la tentación. ¿Cómo? Poniendo a Dios primero. Jesús lo que hace en todas las tentaciones lo mismo. Las 3 tentaciones las vence de la misma manera, poniendo a Dios primero. Es lo que hace Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios no tentarás jamás, le dice a Satanás en la segunda tentación. Y a la tercera, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él adorarás. Apártate de mí, Satanás. Es decir, pero las 3 tentaciones lo que hace Jesús es poner a Dios primero y así vence las tentaciones. Como tú podrías vencer todas las tentaciones si pusieses a Dios primero. Todas es todas. Pero claro, tengo que poner a Dios primero y este es el problema, que la soberbia nos lleva a no querer o tener los apegos esos que tenemos a la manzana y cegarnos. Es decir, trata de quitar la confianza, siempre hace lo mismo Satanás. Es decir, que no confíes en el amor de Dios, en el corazón de Dios, el deseo de Dios y engañarnos acerca de dónde está la felicidad. Siempre, todo pecado es porque he pensado que iba a encontrar felicidad, si no, no pecaría. Entonces siempre hay una mentira sobre dónde está la felicidad. Claro, si yo tengo una buena relación con Dios y yo de alguna manera estoy experimentando dónde está la felicidad, que es en Dios, cuando te comprenderás, Satanás no tiene crudo para que tentarte. No tiene muy crudo. Y esto es la oración es tener una cierta experiencia de dónde está la felicidad. Entonces lo tiene muy crudo para tentarme. ¿Por qué? Pues porque no soy tonto del todo. Bastante sí, pero no tanto. Primero miente sobre Dios, deforma y lo distorsiona, es decir, deforma a Dios. Dios es malo, Dios es tu enemigo, Dios no te ama, Dios lo único que quiere es ponerte límites, Él sabe que vas a ser como Dios, entonces Dios lo que quiere es fastidiarte,
Entonces, lo que hace primero, fijaros que es tremendo, deforma el rostro de Dios. Un Dios que ha creado por puro amor, por pura gratuidad y por pura generosidad, Satanás, para llevarles al pecado, y esto que siempre que tú pecas es lo mismo, y yo también, para llevarles al pecado lo primero que hace es deformar quién es Dios, distorsionar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para así separarme de Dios, porque si yo tengo una imagen de Dios de bondad, de amor, de vida, de felicidad, que es lo que es Dios, pues no me va a poder separar. Pero si me deforma el rostro de Dios, que es lo que hace con Eva, diciéndole que Dios es un mentiroso, nada más y nada menos, que es mentira, que no vais a morir, que os ha puesto esta ley para fastidiaros, pero Él sabe que si hacéis esto, vais a ser como Dios. Sí, como Dios, fíjate, aquí estamos todos como Dios. No hay más que vernos. Como Dios, sí, sí. Es que siempre miente, ese es el problema que tiene Satanás, siempre miente. Entonces, pues siempre se cumple la mentira cuando le seguimos. Se cumple lo contrario de lo que nos promete, claro. Es como los temas de sexualidad. Yo no lo saco por nada, pero para que nos enteremos todos. Es decir, el problema de masturbación, que es un problema serísimo entre los hombres en esta sociedad. Es decir, ¿qué es lo que va buscando un tipo cuando va a la pornografía o va al internet o lo que sea? ¿Qué es lo que va buscando? Va buscando sentirse unido a alguien, porque el sexo tiene una dimensión de unión, y va buscando placer. Es decir, va buscando unión y va buscando una cierta felicidad que se llama placer del orgasmo, pues a ver eso, lo que es, concretamente, que todo el mundo lo sabe. Entonces, quiere decir, va buscando esas dos cosas, unión, es decir, amor y placer. ¿Y cuál es el resultado siempre? Exactamente lo contrario, soledad y tristeza. Y si no, prestad atención a lo que os pasa o lo que ha pasado en vuestra vida cuando cualquier acto habéis cometido. Es exactamente lo contrario. Es decir, Satanás promete a través de un acto algo y el resultado es siempre el contrario. Siempre miente. O sea, no lo digo por decir, es que siempre miente. El fin de la tentación es separarnos de Dios. Entonces miente sobre nuestra realidad también. Nos da el orgullo, que es una mentira sobre mí mismo, y nos centra en nosotros mismos, que es el egoísmo. Y todos los pecados tienen la misma raíz, egoísmo y orgullo, todos. No hay ningún pecado que no esté basado en el orgullo y en el egoísmo. O el autocentramiento. ¿Cómo lo hace? Pues separándonos de Dios, porque si yo estoy mirando a alguien que es vida, que es bondad, estoy en comunión, no estoy solo. Entonces me ha dejado solo a través de la mentira y ahora en la soledad me tienta. Todo pecado se comete en soledad. Aunque estés haciéndolo con otra persona, siempre estás solo cuando pecas. Porque el pecado destruye la comunión. Y los pecados sexuales igual, aunque estés acostándote con una persona y pienses que qué bien me siento, estás destruyendo, no estás creando comunión, estás destruyendo la comunión. Entonces, pues bueno, están ahí las consecuencias para ambos, las pasamos rápido, las tenéis ahí, las podéis leer. Aquí os pongo un texto muy fuerte de Gálatas, que resume un poco el plan de la salvación de Dios. No se engañen, de Dios nadie se burla, que cada uno cosecha lo que siembra. Si siembras para tu propia carne, cosecharás corrupción y muerte, pero si siembras para el Espíritu, cosecharás vida eterna. ¿Pero quién es el que siembra aquí? Yo y tú en tu vida. Aquí cada uno estamos sembrando todos los días. Además, os lo dije un día y os lo repito, el plan de Dios es esto, son tus actos. El plan de Dios, yo os animo a que vengáis a misa, que hagáis oración y todas estas cosas, porque sé cómo ayudan a hacer mejores elecciones. Pero el plan de Dios son tus actos. O sea, es la manera en que tú estás actuando. Y por eso en el plan de Dios no se escapa ni el ateo, ni el agnóstico, ni el que le dé la gana ser de la religión que le dé la gana. El plan de Dios son mis actos, son mis elecciones, porque me ha hecho libre para elegir. No puede ser otro plan de Dios. Y si miras a San Pablo, en todas las veces que habla del juicio, Jesús nunca habla de la fe, habla de los actos. Tuve hambre y me disteis de comer, estaba desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Cada uno dará cuenta de los actos que ha hecho en su cuerpo, dice San Pablo en 2 Corintios 4. ¿Por qué? Pues porque es los actos que hago en el cuerpo, de eso daré cuenta a Dios. Es decir, la salvación, claro que la fe me abre al misterio de Dios y entonces me permite hacer actos que son verdaderamente en Dios, pero siempre lo que a mí me une a Dios o me separa de Dios son mis propios actos, no puede ser otra cosa. Porque el amor me une a Dios, que es amor, y el odio o el egoísmo me separa de Dios, quiera o no quiera. ¿Por qué? Pues porque es de asar la manteca, quiero decir.
Los castigos son consecuencias, por eso pongo ahí, son consecuencias de nuestras elecciones y acciones. My actions are my own, I cannot escape the consequences. Esto es un tema, lo cogía y lo puse en inglés porque no lo encontraba en español, pero es así, o sea, tus actos son tuyos, no puedes escaparte de sus consecuencias. ¿Que podrás redimirlos abriéndonos a la misericordia de Dios y cambiarlos? Sí, pero ya sabéis todos que es un procesito, que cambiarme a mí mismo es una cosa que no es tan sencillita. ¿Por qué? Por los actos que yo he realizado, por los vicios que yo creo. Cada acción que elijo, las primeras consecuencias me quedan a mí. Entonces, ahora, si rompo con la fuente de la vida, de la sabiduría del amor, pues las consecuencias están ahí. Es sufrimiento, ignorancia, egoísmo y muerte, porque estoy rompiendo con el que es la fuente de la providencia, de la vida, de la sabiduría y del amor. Entonces, obviamente muero y pierdo todo aquello que es sabiduría, todo aquello que es amor, todo aquello que es vida y todo aquello que es luz. Lo pierdo. ¿Pero quién lo pierde? Yo, que soy el que he elegido. No es Dios el que me quita nada. Soy yo el que me separo de la vida, me separo del amor, me separo de su ternura y me separo de su misericordia. Pero soy yo, no es Él el que se separa de mí. De hecho, como veremos, Él viene a decirme que también ahí me ama. ¿Cuándo? Cuando me separo de Él. Porque Él es el buen pastor que busca la oveja perdida. Él muere por mis pecados. Pero quiere decir, ¿por qué? Porque el plan de Dios no se acaba allí en el pecado original, ni en los pecados de la vida humana. El plan de Dios es el amor que Él nos tiene. Que es como os decía antes, es lo que me cuesta más entender. Cómo siendo como somos, nos ama con esa intensidad. Con una intensidad que se llama la cruz. O sea, esa es la intensidad del amor de Dios. ¿Cómo puede ser eso? No sé si pensarlo un poquito. Es que parece imposible, ¿no? Pero claro, por eso necesitamos fe, porque parece imposible. Pero la fe me dice que no es imposible, que es que Dios me ama así. Porque vino a este mundo para revelar el amor de Dios, para eso vino el Hijo, para revelar el amor del Padre. El amor, si nos ponemos primero si nos ponemos primero a nuestros, algo está mal ahí, echamos de nuestro corazón al que es el amor, la fuente del amor, y pretendemos que amamos sin Él, vamos a Dios, por Dios, podemos probarlo, es una buena prueba para acabar frustrado y culpando a los demás. ¿El qué? Pues eso, los actos nuestros, todos nuestros actos tienen unas consecuencias siempre. Es decir, la primera y fundamental consecuencia, que es la causa de todas las otras, es que perdieron la amistad con Dios, que es la caridad. Y esta nos la devuelve Cristo por su gracia y por sus méritos. Es decir, lo que perdieron más importante de todas las cosas fue ese don tremendo que es la intimidad con Dios, que es la gracia de Dios santificante y que es la relación de intimidad con Dios. Esa se devuelve en Cristo. Porque lo esencial, por eso, pues feliz culpa que mereció tal Redentor. Perdieron el estado de gracia en que fueron creados a causa de la elección que ellos hicieron, igual que yo pierdo mi estado de gracia a causa de las elecciones que yo hago. No se pierden por magia borrás. Entonces, pues bueno, ¿por qué Adán y Eva de repente se dan cuenta de que estaban desnudos? ¿Por qué? Pues porque perdieron la relación con Dios y al perder la relación con Dios pierden la luz, pierden la serenidad, pierden la armonía, pierden todo aquello que se les había dado como un don, porque al romper el principio de la vida, pierden la vida espiritual, pero ahora se va a reflejar físicamente, van a morir. ¿Cómo qué? Como consecuencia. ¿De qué? Pues si has roto con la fuente de la vida y el don venía de estar unido a la fuente de la vida, no es que Dios te castigue, es que tú has decidido morir. Y Dios se lo avisa, dice, no comáis, que moriréis. Pero no, nosotros seguimos comiendo, pensando que sin Dios podemos alcanzar alguna plenitud. Pues sí, pues seguirlo intentando. Quiero decir, y yo mismo, quiero decir, es que no podemos ser más tontitos, quiero decir, que pensar eso, que sin Dios se puede alcanzar alguna plenitud. Que parece una cosa que parece que no, pero seguimos, ya digo, todos. Perdieron su armonía y perdieron todo, ¿por qué? Porque todo estaba localizado en esa relación de intimidad con Dios que es la gracia. Entonces al perder la gracia pierden todo, pierden a Dios y se pierden a sí mismos. Porque Dios no nos creó para vivir sin gracia, Dios nos creó para vivir en gracia, es decir, en su amor, en sus dones y en el Espíritu Santo. Eso no ha venido por Cristo, eso se nos dio al principio. Por Cristo lo que hemos hecho ha sido recuperarlos en una plenitud mayor. Pero Dios ya, donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la gracia. Es decir, sobreabundó la acción de Dios y el amor de Dios. ¿Consecuencias entre ellos? Pues que todo empieza mal, dominio, vergüenza, lujuria, acusarse el uno al otro, cosas que no estaban pasando antes, de repente empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque al haber perdido el amor de Dios, pierden también el amor entre ellos.
Entonces empiezan los problemas entre la relación entre el hombre y la mujer. Y los problemas con la creación. La creación ya no responde, ya no es un lugar, un jardín, ahora se convierte en un lugar de trabajo y de sufrimiento. El dar la vida, que era un don también, se convierte en un modo también de sufrimiento, eso sigue siendo un don, pero entonces todo lo que tenían dado por Dios de una manera, porque tenían la impasibilidad, es decir, la mujer en principio en el plan de Dios, sus partos no le iban a doler. ¿Cómo iba a ser? Pues bueno, quiero decir, hay personas que por concentración son capaces de ponerse en el fuego y no se queman. Hay personas que por concentración son capaces de ponerse encima de clavos y no les duele. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento el hombre estaba en una plenitud que tenía un dominio sobre todo su ser a través de la voluntad y a través de la razón que perdió en aquel momento. Entonces son todo miedo, angustias, ansiedades, un montón de cosas que tenemos. El corazón se ha convertido en un campo de batalla entre el amor y la lujuria. Cuanto más la lujuria domina el corazón, menos el corazón experimenta el significado esponsal del cuerpo, menos matrimonio es. La lujuria es el deseo de otras mujeres que no son tu esposa. La lujuria es el desear también otras relaciones afectivas que no son tu esposo. Y mientras más lujuria hay en tu corazón, menos relación esponsal hay. ¿Por qué? Porque lo que hace el matrimonio es ese entender que yo estoy hecho para entregarme a mi esposa y ella para entregarse a mí. En el don de Dios, no fuera ese don, quiero decir, porque de ahí la lujuria, ¿de dónde nació? Nació de separarse de Dios. Si yo vuelvo a unirme con Dios, ¿qué pasa? La lujuria desaparece del corazón masculino. Pero tengo que ser yo el que busque la unión con Dios. Y por eso os insisto en la oración y en los sacramentos y en la confesión. ¿Por qué? Pues porque fallo, no pasa nada, pero vuelvo a luchar por tenerle a Dios en mi corazón. ¿Para qué? Pues para amar a mi esposa, para amar a mi esposo, para no seguir fallando. Se escondieron de Dios y tenían miedo a Dios, pero se escondieron sobre todo de sí mismos. ¿Cómo me voy a esconder yo de Dios? Es imposible. Bueno, consecuencias para ambos. La primera es el egoísmo, el centramiento en sí mismo, que es lo que constituye la vida humana. De hecho, hay un libro que se llama The Selfish Gene, o sea, el gen egoísta. Es decir, que tratando de justificar el egoísmo como si fuese una cosa que el hombre no puede librarse de ninguna de las maneras. Claro, estoy de acuerdo. Sin Dios no puede librarse de ninguna de las maneras. Sin Dios somos todos unos puros egoístas. ¿Que no te has dado cuenta todavía? Pues empieza a conocerte porque ya tienes añitos, todos los que estamos aquí, para empezar a conocernos. Todo es sobre mí. Yo solamente puedo esperar de que todo sea sobre mí, ¿cómo? Si me doy cuenta que hay otro que es la fuente, que es el guía del universo, que es el buen pastor y que me está llamando a una plenitud de unión con él. Entonces me descentro de mí, entonces me abro a otro. Pero si no, todo es sobre mí. Y ahora me cuesta un montón cuidar a los hijos. Y ahora de los hijos que se encargue la señora. No puede haber nada más egoísta para un hombre que ese, porque su misión es educar a los hijos. Esta es la misión del padre. Así como la misión de la mujer es abrir al hombre a Dios, la misión del padre es llevar a los hijos a Dios. Ya le deja a la mujer que se encargue de ello. No, yo trabajo. Trabajas. Entonces, claro, el egoísmo, junto con el orgullo, que es una mentira acerca de mí mismo, genera los 7 pecados capitales, que lo sabéis todos, ¿no? Son la vanidad, la ira, la envidia, la pereza, la lujuria, la avaricia y la gula. Que son 7 capitales porque son raíz de otros muchos. Es decir, generan otros muchos pecados, por eso se llaman capitales. Los americanos les llaman deadly sins. No sé por qué. Mortales sería deadly sins. Porque no son pecados mortales en sí mismos. Pecados mortales son de otros pecados, pero bueno. Nosotros llamamos capitales, en español por lo menos. El deseo de ser amado gobierna y dirige todos los movimientos de nuestros corazones y hacia los demás. ¿Por qué? Porque el deseo de ser amado, que ya hemos hablado de él, o lo pones en Dios, o vosotras mujeres, más todavía que los hombres, porque el hombre se pasa más al sexo, ese deseo de ser amado. Entonces es una cosa como más momentánea. En la mujer no, en la mujer está rigiendo completamente todo su comportamiento. El deseo de que la amen. Todo el Facebook, el Instagram, todas estas cosas que creáis las mujeres, es para sentir que alguien eso, por favor, why don't you just pay attention to me? Esto es lo que van buscando, que me presten atención otras y otros, porque las mujeres, los hombres solo buscamos mujeres, pero a las mujeres les gusta también que las otras mujeres les presten atención.
Los hombres normalmente no, si no es que intentamos algo así que está un poco raro. Quiero decir, pero las mujeres no, las mujeres también quieren que las otras mujeres les presten atención y que las miren y que no sé, hoy mira lo que tengo, no sé qué, mira, voy, fíjate qué joya, fíjate qué casa, qué cuadros tengo, mira qué abrigo, mira, y estoy con mi marido aquí en las Bahamas, ¿saben? Ya ponen la foto. A un hombre pues no se le ocurre poner, no sé, bueno, depende del hombre que sea. El miedo a no ser deseado o apreciado es el efecto de ese deseo, es la esclavitud de los demás. ¿Qué? Porque queremos ser amados, claro, ¿cuál es el miedo que tengo? A que no me amen, a que no me aprecien, a que no me consideren bien, a que no me valoren. Claro, esto es una esclavitud tremenda, pero tremenda. O sea, crea tales esclavitudes que hay personas que se vuelven completamente enfermas por eso. Y después la triple concupiscencia, que está en Juan 1, 2, 16, 18. Que es todo el corazón está impregnado, todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. El texto es más bonito, me gusta a mí la traducción más, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, que es el ver y que me miren y mirar. Es como todo el mundo del Facebook. Yo cuando salía por las noches, eso eran las discotecas, era eso. Las discotecas era mirar y que me miren, y tal, estar ahí, con la copita, a ver a quién te ligas, no sé qué, todo, mirar y que me miren. Un nivel de estupidez, yo estaba ahí metido, o sea que no tengo ningún problema en decirlo, pero que un nivel de estupidez que no tiene nombre, y hay algunos que siguen, o sea, y la soberbia de la vida, que es el peor de todos, claro. Consecuencias para ambos, división del hombre y Dios, me gustó la palabra esa, choose to sin, choose to suffer. Es decir, ¿tú eliges pecar? Bueno, pues estás eligiendo sufrimiento, no te preocupes. Vas a sufrir. Y no vas a sufrir físicamente, porque eso ya no lo sabe nadie más que Dios, pero vas a sufrir humanamente. Tu vida va a ser vacío, soledad, tristeza, y habrá angustias y ansiedad, y un día te dará un ataque al corazón y te llevarán allí a la ambulancia y muerto. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Dios siempre sufre. Sufre interiormente, por eso está huyendo siempre, por eso está poniéndose los cascos, o cogiendo la televisión, o yéndose al teléfono, porque no puede estar consigo mismo, como está siempre sufriendo interiormente, no se quiere dar cuenta de su sufrimiento. Por eso las mujeres viven siempre en el pasado y en el futuro, porque no quieren darse cuenta de lo mal que están. Entonces por eso están siempre escapando. ¿Escapando de qué? De ellas mismas, ¿de qué va a ser? ¿Por qué? Pues porque si estuviese yo con gozo conmigo, ¿de qué voy a escapar? ¿No? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿De qué tiene que escapar esa mujer? De nada, lo tiene todo en plenitud. Pero si os dais cuenta y prestáis atención a la cabecita, cómo está siempre yéndose para atrás y para adelante, es por eso, es porque escapa porque no tengo plenitud, no tengo gozo, no tengo alegría, no tengo felicidad. Ahora, no mañana, ahora. Y entonces tengo que escapar. Porque estás creado para la felicidad y estás creado para el amor. Entonces tengo que irme. ¿Por qué? Pues porque no tengo amor y no tengo felicidad. Entonces busco cosas que me compensen esa soledad, ese vacío, esa tristeza profunda. Entonces, división del hombre con Dios, que empieza el miedo y el sufrimiento interno. División entre el hombre y el mundo creado. Es decir, todo lo que es la destrucción del mundo, que después ahora estamos hablando tanto de eso, pues... División dentro del hombre, el alma y el cuerpo. Es decir, se producen toda una serie de divisiones. ¿Sabéis? Diablo significa el que divide, eso significa diablo. Símbolo es lo que une, diablo es el que divide. Entonces lo que se genera el pecado es división, un montón de divisiones con Dios, con la creación, dentro de nosotros mismos, entre los sentidos, la imaginación, que no me obedece a la razón, que me doy cuenta que me gustaría ser más paciente con mis hijos y me doy cuenta de que es así y sigo siendo igual de impaciente, o peor al día siguiente. O sea, que hay una división dentro de mí, porque querría el bien, pero no lo hago. Entonces hay algo ahí que realmente... División entre el matrimonio, obviamente. División de relaciones humanas, se acusan el uno al otro. Y la última división, que es la separación del cuerpo y alma, que se llama la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual es la separación de Dios, la muerte física es la separación del cuerpo y el alma. Entonces lo que vamos a ver, hemos visto las consecuencias para ambos, las consecuencias para la mujer.
Entonces, ¿por qué decimos que la mujer pecó en la misión que Dios le encomendó? Pues que perdió su virginidad del corazón, perdió su pureza, perdió el misterio y la belleza de la mujer. El misterio de la mujer es como una flor, no sé, es algo que la lleva en ella, en su propio ser. Pero claro, la mujer que no tiene a Dios no tiene ni conciencia de eso. Entonces vive una tensión en la vida, una angustia, una ansiedad, unos miedos, unas inseguridades, unos problemas internos. ¿Por qué? Porque solo el que es amado puede estar como una flor, ¿no? Yo esta mañana veía unas flores y decía, pero qué alucine. ¿Y qué hace la flor? Nada, ser. Este es el misterio de la mujer, ser. Pero la mujer al no tener a Dios no puede ser, porque el que da el ser es Dios. Es decir, es la conciencia de ser un don, de ser amada por ti misma. Que como veremos es algo que el padre transmite a la hija, porque el padre es una mediación para la hija y para el hijo, pero bueno. Entonces, claro, por eso vive angustiada, porque necesita amor, pero como no lo tiene, pues se disloca la cabeza y... Entonces, perdió la virginidad del corazón, es decir, esa presencia de Dios, que es lo que es la pureza interior, no es una virginidad física, porque yo la virginidad del corazón puedo recuperarla siempre, aunque no sea virgen, yo puedo tener un corazón virginal, que es un corazón que pone a Dios primero. Esa fue la que perdió. Si perdió la otra, pues no lo sabemos, igual sí, también. Pero quiero decir, la virginidad no es un hecho físico, es un hecho espiritual. Es que Dios está primero en el corazón de la mujer. Por eso la mujer, el sexo femenino, tiene un velo que cubre el misterio sagrado que es la mujer. Porque la mujer está llamada para llevar al hombre a Dios. Pero claro, en el momento en que pierde ella esa dimensión de tener a Dios, pues no puede llevar el hombre a Dios. Pero vuelvo a repetir, o sea, mirad en María. Por eso os pongo ese texto. No sé si habéis visto el cuadro, es un cuadro impresionante. No sé de qué, debe ser del siglo XVI por el aspecto que tiene el XVII. Es Eva en el árbol, ¿no ves que está la muerte? Está la muerte en el árbol, está cogiendo una manzana y está dando muerte al hombre. María, en el árbol de la cruz, porque está la cruz ahí, que está en el otro lado, está cogiendo y está dando la Eucaristía, está dando vida. Es una imagen muy bonita del misterio de Dios, o sea, un cuadro del siglo XVII debe ser, como ese misterio, o sea, está ahí, es la mujer la que da vida y es la que da muerte. Y esto lo estás haciendo en tu matrimonio, lo estás haciendo en tus relaciones humanas, y lo estás haciendo con tus hijos. ¿Por qué? Porque es el misterio que Dios te ha dado, es la misión que Dios te ha dado. Para dar vida tienes que tener a Dios, para dar muerte no tienes más que tenerte a ti misma. ¿Por qué? Porque no estás dando vida a los demás. Entonces pierde su sentido y se convierte en una seductora, en una, quiero decir, por mucha maquillaje y cosas que se ponga, es todo al final soledad, vacío y tristeza. Porque la mujer está creada para amar y ser amada, y el momento que no tiene un amor verdadero es una frustrada siempre. Pero el problema es que ese amor que la mujer necesita, lo vimos el primer día, no el segundo día, el tercer día, solo se lo puede dar Dios. Este es el misterio femenino. Lo que pasa es que ha desaparecido el misterio de Dios de la mujer y el hombre está perdido, porque es la mujer la que guía al hombre. Así como es el hombre el que guía a la familia, es la mujer la que guía al hombre. ¿Hacia dónde? Hacia la plenitud, hacia la felicidad, hacia la vida, hacia la sabiduría, hacia el gozo, hacia Dios. Pensó que iba a reemplazar a Dios en el corazón del hombre y alcanzar la felicidad sin Dios. Insisto, esto lo siguen pensando todas las mujeres, por eso ¿alguna mujer ha pensado o deseado esto jamás? Que podía satisfacer el corazón del hombre. Todas las mujeres lo pensáis. Yo no he visto ninguna que no lo piense, a no ser que ya esté un poco madurita y que tenga un poco de inteligencia. Pero la entrada es así. ¿Por qué? Por la falta de Dios, por falta de humildad, por falta de conocimiento propio, por falta de realidad, por falta de verdad, porque no puede ser de otra manera. ¿Cómo yo, con todas las miserias que tengo, voy a hacer feliz a otra persona? ¿Cómo yo, con lo que soy realmente, en mi debilidad humana, voy a hacer feliz a otra persona que está creada para el infinito, que está creada para Dios, y yo le voy a sustituir a Dios? Por Dios, por Dios. Pero este es el problema del matrimonio, este problema. Porque claro, se transforma en relaciones sexuales, que el hombre siempre quiere. Entonces, en vez de llevarle el hombre hacia Dios, hacia el amor, le está llevando hacia la relación sexual. Entonces, en la relación sexual el hombre siempre es dominante, y por eso desearás al varón con ardor y él te dominará. Porque el hombre no entra en juego, es decir, el hombre no entra en la relación de amor, simplemente usa a la mujer para su propia satisfacción. Y por eso a los 50, 60 años se producen la mayoría de los divorcios. ¿Por qué? Porque casi ningún hombre aprende a amar a su mujer. ¿Por qué? Porque está teniendo una relación que es afectivo-sexual, pero no es una relación de entrega total, no es una relación esponsal, no es una relación de don, no es una relación en la que está Dios en primer lugar.
Entonces, claro, no puede funcionar. No es que sea difícil, es que, volvemos otra vez, es que sin el que ha hecho las cosas se puede cumplir el plan y la felicidad. Pues insisto, pensarlo un poquito. Entonces la mujer, en lugar de ser mediadora, se convirtió en seductora, pretendiendo ser el fin del hombre. Y claro, y aparece ahí pues todos los problemas. Consecuencias de la pérdida de la virginidad es centrada en lo exterior. Las mujeres, o algunas que tienen oración, pues son mucho mejores que los hombres, pero las mujeres es que es todo la apariencia, el no sé qué, el no sé cuántos, es un mundo absolutamente... ¿Por qué? Pues porque como tiene más vida interior, al quitar a Dios, pues todo es ahora externo, no puedo, porque tiene más soledad, tiene más vacío. De hecho, los psicólogos pues ganan mucho más dinero con las mujeres que con los hombres. ¿Por qué? Pues porque tienen más problemas. Porque al tener más interioridad y al no tener a Dios, pues el nivel psicológico se dispara, el estrés que tienen las mujeres, la angustia que tienen las mujeres, el resentimiento que tienen las mujeres, la amargura que tienen las mujeres. Es decir, es una cosa tremenda, pero es por la falta y la ausencia de Dios en el corazón. Y la tienen ahí, ¿por qué? Pues porque lo ves en el rostro, y lo ves en las expresiones. ¿Por qué? Porque está ahí, o sea, es un problema que está obvio, ¿eh? Están preocupadas de la vida de los otros, de los chismorreos, de qué hacen los otros, de qué viven los otros. Por eso el Facebook y los hombres vamos a mirar cosas, pero las mujeres es toda la relación afectivo-emocional que se crea ahí. La televisión, las telenovelas, son mundos absolutamente de perdición, de muerte, y están ahí, y a las mujeres les encantan. Y a los hombres les gustan porque salen unos pedazos de tías, pero quiero decir... La mujer se vuelve posesiva y controladora por su inseguridad, debido a su dependencia emocional del hombre. ¿Por qué? Porque como necesita el amor, ahora piensa que el hombre se lo va a dar. Centrada en la apariencia, en la rivalidad, la competitividad, la crítica, la envidia, es pasivo-agresiva, la impureza, controlada por el deseo de ser deseada, tiene que huir de sí misma con mayor intensidad que los hombres. Pero ahora necesita escapar de su soledad, creando dependencias afectivas tóxicas. Que le toca al hombre todavía, no, esperaros. Estoy viendo las consecuencias de la mujer, pero el hombre tampoco son tan bonitas. O sea, la pérdida de virginidad lleva a centrar la apariencia. Este problema de la bulimia y la anorexia, ¿qué pensáis que es? Es un problema de que la mujer tiene una imagen de sí que no le gusta. Entonces, no se ama a sí misma. Y el hombre, sin embargo, ya habéis visto las fotos, una mujer se mira en el espejo y se ve gorda como esa. Un hombre que está gordo se mira en el espejo y dice, uy, qué cachas estoy. ¿Por qué? Porque nuestra manera de ver las cosas es distinta, pero es que es así, o sea, es una manera de ver las cosas que funciona así. Entonces, por eso la bulimia es un problema tremendo en niñas, ¿pero por qué? Porque no se aman a sí mismas, porque su padre, al no haberles dado vida interior, piensan que tienen que ser perfectas como las modelos. Entonces ahora la pretensión de perfección las lleva a desesperarse, claro, porque se dan cuenta que no pueden ser perfectas, y entonces no se aceptan a sí mismas, no se aman a sí mismas. Esto es horrible, claro, es una enfermedad horrible, lleva a la muerte, que sepáis. Es una enfermedad tan grave que algunas niñas mueren, claro. Hay chicos también, pero son muchísimos menos, las estadísticas están ahí, que son, es decir, curiosa de vida de los otros, seductora, chismosa, consumidora compulsiva y materialista. El shopping es una de las cosas que a las mujeres posesiva. Es decir, los hombres también tienen estos defectos muchas veces, pero en un nivel mucho más fuerte. Dije el otro día que las diferencias no eran excluyentes, eran dominantes. Lo mismo digo aquí, y cuando hable del hombre lo mismo, son dominantes, no son exclusivas. Las mujeres también tienen los problemas que tienen los hombres. Son posesivas, son celosas, son controladoras y son manipuladoras. La mujer es esencialmente manipuladora, sobre todo de la afectividad de los otros. Trata de manipular la afectividad, no es una manipulación como hace el hombre. Y lo hacen con los niños. Yo veo a madres con sus hijos y digo, pero por Dios, que ya tienes 60 años, chaval. Y todavía tu mamá te está llamando por teléfono y te está dejándote ahí mal. ¿Por qué? Pues porque te dice, ay, que no me quieres, que no sé qué, que no sé cuántos. Y todavía tu mamá sigue siendo una rival de tu esposa. Porque tú eres el niño y como tú eres el niño, pues te quiere a ti. Y entonces tú, la mujer, digo, es horrible, no me digáis que eso no es horrible. Pero ¿cuántas madres, en vez de amar a sus hijos, que su camino es el matrimonio, están entorpeciendo el matrimonio a través de la relación que crean con sus hijos y la enemistad que crean con la suegra, ¿cómo se dice? ¿La nuera o quién? ¿Cómo la nuera, no? Que es horrible, no me digáis que no, pero es que son montones, porque yo conozco montones de gente así.
Pero es esa tendencia manipuladora de controlar afectivamente, porque es afectivamente, le llaman al hijo, ay, no sé qué, que no sé qué, que no me cuidas ya, que no me mandas dinero, que no sé qué, que no sé cuántos, que qué malo eres, que ya no me quieres, que no sé qué. Y el hijo sale cuando sale, y también lo hacen con las hijas, ¿eh? Hay libros de psicología así sobre este problema. No estoy diciendo aquí nada que no esté escrito en libros de psicología a montones. El pecado de la mujer es la negación de su responsabilidad, entonces, porque va negando las tres, niega la virginidad, entonces al negar su responsabilidad se hace dependiente del hombre, entonces quiere absolutizar la relación con el varón, cuando el único absoluto que hay es la relación con Dios, entonces, pero ella, al haber perdido la relación con Dios, que es el pecado esencial femenino en su corazón, pues ahora tiene que crear relaciones que sustituyan a Dios. Entonces, claro, ¿qué le pasa? Que pone al hombre en lugar de Dios. Entonces, claro, el hombre no puede valorarla, porque si me está poniendo a mí, a un hombre en lugar de Dios, es que está perdida, es que no tiene norte, es que no me puede llevar a ningún sitio. Cuando su misión es llevarme a una vida más grande. No sé si nos damos cuenta del problema, no lo digo me parece que es importante entenderlo porque tenéis hijas algunos. Entonces la misión de un padre es enseñarle a una hija, nunca pongas a un hombre por encima de Dios, pero hay que enseñarle el amor de Dios, hay que enseñarle a esa hija a abrirse al amor de Dios, a que conozca a Dios, porque la que conoce a Dios, como tú comprenderás, jamás va a poner a un hombre por encima de Dios. Y entonces no va a caer en lo que está cayendo toda esta sociedad, que es en el sexo prematuro y en las relaciones prematrimoniales y en el sexo sin casarse. ¿Por qué? Pues porque ponen al hombre por encima de Dios, porque si pusiesen a Dios por encima del hombre no tendrían la relación. Está claro el punto, ¿no? Quiero decir, no lo digo para fastidiar a nadie, lo digo porque es la realidad de lo que está pasando. Pero ¿cómo? Y entonces, ¿para qué lo digo? Lo digo porque hay la posibilidad de abrirse al misterio de Dios aquí y ahora. Hay la posibilidad de un Dios que es amor y que te ama como estás, porque murió en la cruz por mí, para que yo me abra a Él y sane mi corazón y empiece a cumplir la misión que Él me ha dado y me sigue dando como hombre y como mujer. Pero ahora depende de mí, porque es mi elección. Él no me va a obligar, porque Dios no obliga nunca a nadie. Entonces se convierten en todas esas relaciones sexuales prematrimoniales que está lleno. Pues las niñas ya a los 12 años, a los 13 años, a los 14 años están entrando en relaciones que les van a destruir el resto de su vida y después pasan a ser lesbianas. ¿Por qué? Pues porque me van pasando por un hombre, por otro hombre, por otro hombre, por otro hombre, al final ya no quieren más que las usen, ya no quieren que abusen de ellas y entonces entran en unas relaciones afectivas que son las relaciones con otras mujeres que son mucho más afectivas. ¿Por qué? Porque las mujeres son mucho más afectivas. Y entonces les basta con eso, porque la mujer lo que va buscando es afecto. Entonces es una cosa horrible, pero que está ahí, que está creciendo. ¿Por qué? Pues por la situación que tenemos. El pecado de la mujer es la negación de su maternidad. Entonces aquí ya entramos en la otra dimensión que es la del hombre. Entonces, al negar ella la maternidad, el hombre pierde la responsabilidad en la relación sexual. ¿Por qué? Porque la sexualidad está abierta a la vida por sí misma, la sexualidad está abierta al amor por sí misma, es decir, a dar vida a otros. Entonces, cuando la sexualidad se separa de la vida, se entra en una relación que ha perdido el sentido de la sexualidad. No puede ser una sexualidad que construya, es una sociedad que destruye. ¿Por qué? Porque el fin de la sexualidad es la maternidad, que es el misterio femenino, es que Dios está creado para ser la fuente de la vida. Un hombre siempre tiene que ponerse casi de rodillas ante el misterio de una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque es un misteriazo de vida. Pero no, la mujer al rechazar la vida, ¿por qué? Pues porque ya de entrada en tener relaciones sexuales previas, ¿qué sucede? Que no queremos vida, entonces estamos usando anticonceptivo, entonces está creando una mentalidad también abortiva. Es decir, si tuviese vida no la querría. Entonces está produciendo, en vez de aquello que es más grande que hay de la relación de amor, que es dar vida a otro, se está rechazando en el corazón masculino y femenino. En los dos se está produciendo un rechazo de la vida. Como comprenderéis, es un tema que está tocando la entraña misma del plan de Dios, que es que el matrimonio de vida, creced y multiplicaos, henchid la tierra, sed fecundos. Pues claro, pero ¿quién es la que controla este tema? Es lo que me parece importante entenderlo. Es la mujer, porque el hombre es un pobrecillo en esta relación. ¿Por qué? Pues porque él hace lo que la señora dice. Ya cuando estamos casados ya las cosas son un poco distintas. Pero quiero decir que un hombre, si la mujer dice no, es no. Y es así. ¿Por qué? Pues porque ella es la que es portadora de vida. Y el hombre se da cuenta de eso, se da cuenta de la dignidad que tiene, del bien tan grande que está en juego, de la responsabilidad tan grande que es esta relación. Pero la mujer la quita del medio para entrar en una relación puramente afectivo-sexual con el hombre. Claro, destruyendo el plan de Dios y destruyendo el matrimonio. Y creando una situación que ahora ¿cómo la resolvemos?
Pues dificilísimo. ¿Abriéndonos a Dios? Sí, claro. Si nos abrimos a Dios todo tiene solución, si no yo no estaría aquí hablando. Porque Dios tiene el poder de sanar los corazones y de arreglar las cosas, porque eso es redentor y salvador. Pero quiero decir que sin abrirse a Dios es imposible. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tenéis las estadísticas y esos son de hace la tira de años, del 13. Es decir, hay millones de niños sin padre. Y claro, está creciendo exponencialmente el problema de homosexualidad. Pero está creciendo de una manera, ¿por qué? Porque cada vez hay más niños sin padre. Y lo que desea siempre un homosexual es un hombre. ¿Quién? El padre que no tuvo. ¿Quién va a ser? Pero quiero decir que está ahí, ¿por qué? Porque pertenece a la esencia del hombre que otro hombre le dé la identidad. La mujer no, la mujer se identifica con su madre, no necesita una identidad. Es la misma madre con la que ella se identifica. El hombre no, el hombre necesita para ser hombre un modelo de identidad, es decir, alguien que sea hombre y que le enseñe a ser hombre y a salir de las, perdóname que lo diga así, del overwhelming, que no me viene la palabra. La mujer, que claro, está sin hombre, carga toda la afectividad sobre el niño, porque el niño es el varoncito, y ahora el niño no sé qué, y es que le adora, y le mima, y y claro, está haciendo del niño un narciso, un hombre que no puede alcanzar la plenitud porque no tiene padre, que le saque de esa relación afectiva que se crea con la mujer, y encima se empieza a recrear en el niño una relación de rechazo de ese tipo de relación con la madre, y un deseo del masculino. No sigo. Desde 1990 hasta 2011, cerca de 53 millones de abortos legales en este país. No sé si os dais cuenta de lo que es eso. Es decir, de lo que es la muerte de la familia, la muerte del matrimonio. Pero todo nace de las relaciones prematrimoniales. Porque claro, cuando hay relaciones prematrimoniales y cuando hay anticonceptivos, la mentalidad que se está creando es no queremos un hijo. Y como venga un hijo, este no entra en nuestra vida. Claro, es todo un proceso que va junto. Es una cadena de cosas que se suceden una a la otra. El pecado del hombre es la negación de su masculinidad. Ahora vamos a dar un poquito de caña a los hombres, que ya está bien, a las pobres mujeres. Vamos a darle un poquito de caña a los hombres. El hombre estaba en ella en la tentación, dejó a la mujer sola primero, como hace siempre el hombre, como hace en los divorcios, como hace en la educación de los niños, cuando hace en los embarazos prematrimoniales y cuando hace induciendo al aborto. Porque la mayoría de los abortos, los culpables son los hombres que no apoyan a las mujeres, obviamente. A veces son las mujeres solas, que son así muy, pero bueno, no le importa nada, a él solo, siempre y solo va a lo suyo. Esto es la consecuencia del hombre, y es así, somos así, los pobrecitos. Tenía autoridad para conducir hacia la voluntad de Dios, pero no hizo nada. No le ayudó a la mujer a entender otras cosas. Está llamado a través de su amor a santificar a la mujer y ayudándola en su crecimiento y a la santidad como Dios hace con nosotros. Pero ¿qué amor mostró? Ninguno. Es protector y guardián contra el mal exterior y peligros que no protegió a Eva y además la acusó. El guardián de la ley de Dios, ¿de qué ley protegió? Dejó que la ley se rompiese en el corazón de ella, porque la ley se la dio al hombre para que la cuidase, y después viene la mujer. Tenía con su trabajo que hacer del mundo un jardín y destruyó el paraíso. Llamado a guiar hacia Dios, hacia la vida eterna, y ambos, por su culpa, también pierden la vida eterna. Y con ellos los hijos, porque los primeros hijos que le salen, entonces aquí vienen los otros problemas. El hombre perdió la capacidad de mirar, su mirada se vuelve lujuriosa, el egoísmo entra en su corazón, falta total de interioridad, no tiene ninguna interioridad, es como una especie de, yo no sé, bueno, me callo. Solo le importa sus cosas, solo le interesa lo suyo, va a lo suyo, su fútbol, su dinero, su no sé qué y su no sé cuántos. Y las mujeres muchas veces les oigo decir, es que tengo 3 hijos y mi marido. ¿Por qué? Porque el marido es como un niño también, al que hay que cuidar y hay que hacerle todo, no hace nada, el pobrecito. No le pongo los pañales porque ya sabe ir solo al baño, pero se ciega su mente y se hace incapaz de la belleza verdadera, su ambición de poseer y de dinero, inmadurez e infantilismo. Men to boys, to making a modern immaturity, la inmaduridad masculina. La mujer se convierte en objeto sexual, obsesivo del sexo, indiferente al amor, solo busca que le amen. ¿Qué es lo que es la sexualidad masculina? La sexualidad masculina se manifiesta en la potencia. Entonces el hombre lo que hace en el acto sexual, cuando no está encaminado, abierto a Dios, abierto a la vida, lo que hace es manifestar su poder. Es un acto de control y dominio. Por eso muchas feministas no quieren tener relaciones sexuales con los hombres. ¿Por qué? Porque es un acto de potencia. La sexualidad masculina al hombre cuando no tiene capacidad se le dice impotente.
¿Por qué? Porque cuando no hay amor lo que manifiesta es su dominio, porque la mujer es receptiva en su sexualidad y el hombre es el que tiene una dimensión de actuar, y entonces necesita una entrega de la mujer. Pero claro, cuando todo esto se ha convertido en puro sexo, que es lo que se convierte la mayoría de las veces, no da nada, o sea, lo que da es más vacío y más soledad. Pero está ahí, porque eso es el egoísmo femenino y la ironía masculina. If you don't bother me while I watch the match, I won't bother you while you are cleaning. Bueno, es que eso es así, los hombres. Es decir, es la mala leche. Ganó dominio sobre la mujer, el machismo, no quiere ningún compromiso. Pero que quede claro, el machismo nace también del corazón femenino, porque la mujer pone al hombre primero. Desearás al varón con ardor y éste te dominará. Este es el machismo. Si la mujer no pusiese al hombre primero, se acabaría el machismo. No sé si os dais cuenta, y esto es como una anécdota, que en el cristianismo nació la virginidad. ¿Qué es la virginidad? Que la mujer, para alcanzar su plenitud, no necesita un hombre. Esto solo nació en el cristianismo. ¿Por qué? Porque la entrada de Dios en la historia le metió a la mujer en su misterio como mujer, y entonces la mujer, no digo que toda mujer esté llamada, pero sí toda mujer está llamada a la virginidad del corazón, es decir, a poner a Dios primero en su corazón. Y por eso existen mujeres que se consagran y que son bien felices. Veniros a ver a las monjas que están aquí por la mañana, pues la mayoría están todos los días contentas. Habrá algunas que no. ¿Por qué? Pues porque no están viviendo su relación con Dios claramente, entonces pues obviamente pues tampoco van a estar muy contentas. Pero el hombre es abusivo, se convierte en agresivo, la impaciencia, es decir, es siempre esa agresividad no pasiva de la mujer, sino que es agresivo, inmaduros en sus relaciones. Entonces la misión de trabajar el jardín pasa a ser explotación del mundo. El guardián de la vida mete el odio y la muerte en la historia, Caín y Abel. Su misión es guiar hacia la realidad, hacia la verdad, orientada hacia Dios. Se cierra en su egoísmo, narcisismo, vanidad, arrogancia, solo le importa lo suyo. Su autoridad es para servir, pasa a ser, dominante, duro y agresivo. La ausencia del padre que deja a los hijos sin paternidad, sin formar su corazón. Esa agresividad de los padres con los hijos, que les crea a los hijos miedos sobre Dios, claro, porque el padre representa a Dios para el hijo. Crea guerras, dictaduras, injusticias. El hombre es un lobo para el hombre. Es una definición de un filósofo, Hobbes se llama. En lugar de cultivar, explota la tierra, la destruye, y dimensión penosa de trabajo, la pereza, la desgana para hacer todo, sobre todo las cosas que tienen que ver con el bien de la familia. No tiene ganas para su dinero y sus cositas un poco. Entonces, bueno, aquí lo que pasamos vuelve a ser el cuadro de antes, más luminoso, que Dios desde el principio promete liberación de esto. Este es el punto. O sea, nada más pecar, Dios promete salvación. Es el Génesis, lo tenéis ahí, 3:15. Se llama el protoevangelio porque es el primer anuncio del Mesías Redentor y de la batalla entre la serpiente y la mujer. Y da la victoria final a la descendencia de la mujer, a María y a Jesús. Es decir, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza. ¿Cuál es el linaje de la mujer? Cuando tú le hieras en el talón. La salvación viene a través de una mujer y su descendencia. Y sigue viniendo a través de vosotras, mujeres. La salvación viene a través de la mujer. El primer evangelio fue la mujer. Cuando Dios le entregó a la mujer, el hombre entendió el sentido de la vida, por qué Dios la había puesto en el mundo. Todo lo entendió a través del cuerpo femenino. Por eso exclama esa exclamación de ¡wow! Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La primera oración después de negarle el hombre y su amor, Él envía a su Hijo amado para morir en una cruz por amor y así restaurar la creación en el amor. Jesús es la encarnación y la personificación de la misericordia de Dios Padre. Si no estuviese Él, yo no estaría aquí hablando, como comprenderéis. La única razón por la que Dios permitió el pecado original fue porque iba a enviar a su Hijo eterno, Jesús, para mostrar su amor infinito, que el pecado original negó, y restaurar su plan original de amor. En el principio no fue así, que es lo que dice Jesús respecto del matrimonio. En el principio no fue así. Jesucristo es el Redentor del mundo. Entonces hablamos del pecado porque queremos hablar de la misericordia de Dios. Es decir, todo lo que he dicho es porque todo eso nos puede ayudar a abrirnos a la misericordia de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios actúa en el pecado, es el texto que está ahí subrayado. Hay más textos, los podéis leer.
Dios es compasivo y Dios de todo consuelo. Entonces Dios, hablamos del pecado porque hablamos del amor de Dios, que nos ama en el pecado, y Él puede sanar todo lo que tenemos cada uno de nosotros. El que creó a Adán por amor y para el amor, murió de amor por Adán para sanarle con su amor y llevarle de nuevo al amor. Es decir, Dios hizo lo que Él, que le despreció su amor, volvió con más amor para restaurar a Adán, para llevarle de nuevo al amor. Para eso ha venido Dios. Jesús viene para quitar el pecado, ese es su nombre, Dios salva. La historia de la caída narrada que hemos visto no puede ser entendida en su pleno significado si no es iluminada por la muerte y resurrección de Jesucristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Acabamos aquí con la última slide. La buena nueva es que Dios ha enviado a su Hijo. Dios ha visitado a su pueblo y ha enviado a su Hijo amado, Jesucristo, y lo ha enviado a morir en cruz por nosotros, nada más y nada menos, para mostrarnos el amor que nos tiene. Porque todos los problemas que he estado aquí hablando, todos nacen de la misma raíz, de la falta de amor en tu vida. Y ese amor solo te lo puede dar Dios, no te lo puede dar tu esposo, no te lo puede dar tu esposa. Y por eso os animo a que os abráis a Dios, es lo que os llevo animando desde el primer día. ¿Por qué? Pues porque el amor viene de Dios, la fuente del amor es Dios, no es tu esposa, no es tu esposo. El matrimonio no es para que ella me dé amor, es para que los dos juntos, amándonos, construyamos una relación más grande y crezcamos y maduremos como personas. Pero yo no voy mendigando el amor de mi esposa ni voy mendigando el amor de mi esposo. Yo voy dándole amor a mi esposo, yo voy dándole amor a mi esposa, que es lo que prometí y lo que vais a prometer el día que os caséis. El que entregaros y aceptar a la otra persona, no que ella me va a dar amor o que yo le voy a dar amor. O sea, el verdadero paraíso y el árbol de la vida es Jesucristo. La Iglesia, esto es un mosaico del siglo XIII, que es la cruz, los dones del Espíritu Santo en la cruz, y cómo de la cruz está saliendo toda la vida del mundo, cómo de la cruz sale la vida. Abajo de la cruz hay una fuente que están las ciervas bebiendo y está saliendo todo el mundo, sale de esa cruz como vida. La vida está solo en el corazón de Dios, en la cruz del corazón de Dios ha sido abierto. En la cruz el corazón de Dios ha sido abierto. En otro árbol, el árbol de la cruz, el árbol de la obediencia y la confianza en Dios, el nuevo Adán y la nueva Eva, que estaban María al pie de la cruz, han destruido el poder que sobre la muerte y el corazón humano poseía el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero a través de la desconfianza y de la desobediencia del hombre viejo. Jesús viene a restaurar la obediencia y la confianza en Dios que Satanás había quitado. Solo aquí hay vida, solo aquí hay puerta hacia el paraíso. El corazón de Jesús, el Hijo eterno de Dios, traspasado y abierto en la cruz por amor. Jesucristo viene a restaurar el plan de Dios. ¿Cómo lo hace? Pues aquí simplemente 3 cosas que todos sabéis. Primero, revelar el amor del Padre. En la cruz nos muestra el amor que Dios nos tiene. Segundo, darnos el bautismo, que es la vida de hijos, en la cual recibimos el Espíritu Santo y todos los dones que Dios nos da. Entonces, ahí tenéis los dones que Dios nos ha dado, que lo sabéis todos. Entonces, la gracia perdida por Adán la restaura la intimidad, Cristo la restaura en el bautismo. Y después nos da la Eucaristía, que es el mismo misterio de la cruz, en la que renueva el amor de Dios que se entrega, que busca la comunión de amor con nosotros. Y después nos da la confesión, que son los 3 elementos que nos permiten luchar el camino del amor y crecer. Aquí tenéis las preguntas, ya las tenéis en la hoja, os las he mandado a todos, perdonadme que ha sido larguito. Es un tema muy importante darnos cuenta del mal que es el pecado para que lo aborrecemos y para que nos libremos de él. Dios quiere actuar en vuestra vida, esto es lo primero que hay que entender. Y actúa a través del pecado, por eso he hablado del pecado, porque el pecado no es un obstáculo para Dios. El no querer salir del pecado sí es un obstáculo para Dios. ¿Está claro? Lo oiréis mañana en el Evangelio, porque precisamente habla de eso. Acabamos rezando a la Virgen Santísima para que nos dé a todos luz, para entender ese misterio de Dios que es amor y que nos llama a todos a abrirnos a Él como hijos que somos, y para mostrar que somos hijos de verdad entregó a su Hijo eterno a la muerte de cruz. Y María estaba allí también entregando a su Hijo por cada uno de nosotros, para que entendamos que Dios no es solo Padre, sino también Madre. Dios tiene todas las dimensiones del amor.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sabiendo que somos templo de Dios, que Dios quiere inhabitar en nosotros, que quiere darnos su vida misma, aquí en la tierra, la vida eterna que le llama el Evangelio. Al que cree, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Nos vemos de aquí en 14 días.